Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Adelante. ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué dices? Bienvenidos. Bienvenidos, muchísimas gracias. ¿En qué les podemos servir? Venimos a conocer este hermoso lugar. Adelante, ¿cómo no? Bueno, estamos en el Lienzo Charro. Pues mira. Museo de Charrería, horario de lunes a viernes de 10:30 a 15 horas. Exactamente. Y mira, a 16 a 18. diferencia de muchos museos, nosotros no abrimos los fines de semana porque se maneja ligado al horario de oficinas, ¿no? De aquí de la Federación, y no tenemos mucha vigilancia, ¿no? Pero a diferencia de muchos museos, nosotros abrimos los lunes y muchos museos están cerrados. Nos brindamos ese servicio, ¿sí? Ok, entonces aquí el mantenimiento está en fin de semana. Exactamente. Este hermoso lugar. Pues aquí tienes el recinto. Ok. Mira, este recinto ha pasado por muchísimas etapas. Okay. Este recinto lo hicieron dos españoles, ya en edad avanzada y se tenía a quien heredar. Pues querían ellos primero hacer un hospital. Entonces querían comprar un predio por Tacuba, sintieron que era muy lejos y compran este predio con la finalidad de hacer primero un hospital. Después deciden hacer un priorato. Y una vez que se hace el priorato, fue regido primero por benedictinos. Pero traen, seguramente no sé si los dos o por lo menos uno de ellos, era catalán, adoradores de la Virgen de Montserrat. Entonces traen una réplica de la Virgen de Montserrat y ya es cuando interviene ya el clero y dice, bueno, si va a estar la Virgen de Montserrat, quien tiene que regir el convento, porque iban a ser un convento, tiene que ser los benedictinos. ¿Por qué? Porque en la aparición de la Virgen de Montserrat en Cataluña, ahí está el convento benedictino. Okay. ¿Sí? Entonces llegan los benedictinos en 1614 y hacen una excelente labor de enseñanza agrícola y cultural. En cuanto a la enseñanza agrícola, alrededor de toda esta zona ellos sembraban ciruelas. Por la orden a la que pertenecen, a ellos les permiten sembrar la ciruela española. Esa es la enseñanza agrícola. Y en cuanto a lo cultural, aquí tienen una excelente bodega que después pues no se supo dónde quedó de biblioteca, una biblioteca excelente. Enseñaban traducción de códices, ¿sí? Ayudaban mucho a los indígenas. En alguna época de epidemia, aquí se encerró a varios indígenas para sanarlos de la viruela. Por la puerta que vemos aquí, que da hacia Isabel la Católica, por esa puerta ellos salían y daban ropa, daban alimentos a los indígenas, ¿no? Okay. Y es así como se empieza a llevar a cabo toda la labor de ellos. Pero en 1821 los expulsan y entonces cuando empieza a sufrir el lugar vienen varios cambios. Un año se quiso abrir para el culto, no se pudo, no funcionó, cierran todo, pasa a manos de gobierno y fue cuartel militar, fue hospital, fue bodega de hacienda, fue reunión de socialistas, Museo de la Aeronáutica, y lo más sorprendente que para los años 70 esto fue una vecindad. Imagínate. Wow. Y cuando fue vecindad, pues obviamente esto acabó en ruinas, ¿no? Sí. Acabó muy deteriorado. Bueno, cuando empieza el problema de que se deteriora y demás, no sé si realmente la Federación no lo hubiera adquirido, quizás se hubiera caído, no sabemos qué fin hubiera tenido, ¿no? Pero un expresidente de la Federación, el doctor José Isla Salazar, tenía la inquietud de conseguir un espacio para la Federación, ya que tenían una oficina muy pequeña. Hace gestión con gobierno, se acercó al entonces secretario de Turismo, que era el licenciado Agustino Lacha Borbón, lo traen al centro a dar un recorrido de lugares que le pueden asignar. Bueno, cuando llega aquí era muy visionario, a pesar del estado en el que estaba tan deteriorado, él lo visualizó y dijo, aquí, este es el que quiero. Fue tan chistoso porque estaba tan mal el lugar que cuenta que lo voltearon a ver, le dijeron, ¿seguro? Sí, bueno, le asignan el lugar, se firman los documentos, ya le pertenece, pero la siguiente etapa era la reconstrucción, no tenía el dinero. A él se le ocurre pedir 1,000 pesos a cada charro y les extendía un recibo. No logra juntar gran cantidad de dinero y se acerca nuevamente a gobierno por medio del jefe del departamento del Distrito Federal, que era el licenciado Octavio Sentíes. Lo convence y el licenciado Octavio Sentíes le da la orden a la delegación Cuauhtémoc para la reconstrucción del lugar. El que fungía como delegado era el licenciado Delfín Sánchez Juárez. Bueno, pues es así como se lleva a cabo la reconstrucción y esto se inaugura el 25 de octubre de 1973. Fue una gran inauguración,
estuvo el que en su momento era el presidente, Luis Echeverría, estuvo muchas gentes de gobierno. Ajá. Ese día se coronó a una de las reinas de federación aquí, a Betty Samperio. Entonces fue magnífico para la charrería. Okay. Y el museo se inicia porque al enterarse don Gonzalo N. Santos, el gobernador de San Luis Potosí, que ya había un espacio grande para la federación, habló con el doctor y le dijo, oye, que ya tienes un lugar grande para... Sí, tráete un camión, yo te quiero regalar varias cosas que tengo para que armes tu museo. Él donó monturas, trajes, sombreros. El que se ve motivado también es don Justo Fernández, el yerno de Maximino Ávila Camacho, que también dona algunas piezas y con eso se va reafirmando y se va enriqueciendo el acervo. Y los charros de abolengo pues también empiezan a donar cosas del abuelo y demás. Y eso es como se concentra ya el acervo del museo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, bueno, pues como puedes ver, aquí es el patio central. Los cuartos de arriba y parte de los de abajo pues eran las celdas de los monjes, ¿sí? Y arriba se encuentra el camerín de la Virgen de Montserrat, ¿sí? Okay. El camerín es una copia de cómo está en Cataluña, España, que la tienen en un espacio especial considerado como el camerín. Yo supongo que para la misa la acercaban al altar y regresaba a su camerín la Virgen. Ah, ok. Entonces no sé qué quieras ver primero, qué te gustaría. No, pues te mandas, estamos en su casa. Pues decía mi abuelo que a casa que fueres, haz lo que vieres. si quieren, iniciamos con el camerín de la Virgen para que conozcan a la Virgen. Vamos para arriba. Al camerín. Pasa. Con permisito. No me puedo imaginar esto como vecindad. Era diferente, ¿eh? Esta escalera fue ya con la reconstrucción, había otra escalera, por ahí hay algunas fotografías de cuando fue vecindad, muy dañado, tendederos, se cuenta que los pisos de duela pues, los arrancaban para hacer leña, o sea, sí acabó muy, muy mal. Muy maltratada. Esta fachada no es la original. Ok. ¿Sí? Esta fachada daba un poquito más allá, ¿sí? Tiene un recorte que incluso aquí podemos observar. En esas partes de ahí, sí, ese arco lleva un corte, sí, ¿sí? Porque daba más allá, ¿sí? Estaba alineado casi con la puerta de la entrada al templo. Entonces hubo un recorte, aquí había ventanas. Y bueno, ya cuando se hizo la reconstrucción cambió el aspecto. Sí, mira, es el recorte del que nos están hablando, literal, o sea, aquí el arco. Aquí hay uno, dos, por ahí hay otro tramo que se ve el arco, ahí se alcanza a apreciar muy bien, ese arco truncado. Y se dice también que existía un túnel que conectaba a ambos conventos, el que tenemos aquí y el de San Jerónimo. Por abajo se contactaban por un túnel, ¿sí? San Jerónimo y el de Montserrat. Pero vaya, con las construcciones del metro, pues ahí desapareció todo. Pues de hecho los túneles se usaba para sacar el arte sacro y presentarlos en otras iglesias, pero de una forma más segura. Están documentados de que se usaban los túneles para poder no correr riesgo, porque al final de cuentas era oro, era plata, sí, o solo con el valor, entonces sí, para algo no arriesgarse, más privado, más... se iba así y se regresaban a su lugar. Y quizá dentro del túnel a lo mejor había celdas de castigo, no sé, como lo tienen del desierto los leones, ¿no? Que dentro del túnel tiene algunas celdas, quién sabe, no sabemos. Dicen que eso nunca pasó. Mira, aquí aprecié una cosa. Sí. Pues estos cuartos deben haber sido celdas, igual que los de abajo. Sí. Pero yo descubrí que aquí no nada más fue un convento, de haber sido una abadía. Abadía. ¿Por qué? Porque dentro de los arcos, estos son ya nuevos, ¿no? Pero todos los arcos que ya existían, ninguno trae más que ese al centro, la mitra. La mitra. Ahí podemos ver la mitra al centro. Quizá esa era la celda del abad. Del abad. Sí, podría ser. Podría ser, ¿no? Ya que en aquel entonces era muy común de estar cambiando de convento a monasterio. Exactamente. Salón de la fama de la charrería. Wow. Pasa. Con permiso. Mira, esta área es
la que se ha asignado para el Salón de la Fama de la Charrería. Aquí vas a ver esa galería, esas placas de reconocimiento a gente, no por el ámbito tanto deportivo, sino por lo que han dejado algún legado para la charrería, las cosas que hayan hecho, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos al doctor Islas, que fue quien te digo que consiguió este recinto. Ok, ¿sí? O sea, él es el doctor Islas. El doctor Islas. Sí, él fue el que hizo la gestión para conseguir. Y así, bueno, pues vas leyendo la placa, su currículum y qué han aportado a la charrería, ¿no? Por eso se hace un análisis, quién es meritorio y quién no para entrar, ¿no? Entonces, cuando alguien lo propone, bueno, pues hace un análisis que sí, que no, y ya, cuando deciden que sí, aquí es donde se devela su placa de lo que es el Salón de la Fama. Ok. O sea, acá tenemos una galería. Lo selecto de la charrería. Y acá tenemos la galería de los expresidentes de la federación, empezando desde 1933 con Silvano Barba González, que fue el primer presidente. Okay. El segundo presidente que vemos allá, a lo mejor has escuchado de un señor que se le ocurrió convocar a todos los charros para combatir a los alemanes cuando la Guerra Mundial. Fíjate que te iba a preguntar eso, ¿qué tanto fue la importancia de la charrería en la Segunda Guerra Mundial? Ya que se juntaron. Todo el mundo habla del escuadrón, pero ellos se fueron a Japón. Sí. Pero tengo entendido, bueno, si se leí mal, pues discúlpame, que más de 5,000 charros se juntaron para cuidar las costas de los buques japoneses. Y se les unieron también militares. Que se reclutaron. Ajá. Y estaban ya dispuestos a luchar y a combatir, y todo fue, sobre todo cuando el bombardeo y la inundación de los dos buques, ajá, ¿sí? Entonces dijeron, ya viene Hitler para acá, y por eso es que los convocó. Ese señor es el que los convocó y fue el segundo presidente. De hecho, su nieto vino aquí a tomar algunas imágenes y demás, y él realizó tanto un libro como una película que se llama Matria. Matria, ok. En Matria puedes encontrar todos esos datos. Sí, o sea, yo dentro de la investigación que hice para poder venir aquí, descubrí que la charrería aparece en el desfile militar, que por cierto su día fue el 14. Sí. Felicidades, por cierto. Sí, gracias. El 14 de septiembre. Se les da este honor porque la charrería en México no nada más participa en la intervención francesa, no nada más participa en la intervención contra los Estados Unidos, sino la última intervención en la que se juntan y deciden tomar otra vez las armas es que precisamente contra los alemanes. Contra los alemanes. Y demostrando su valor. El señor Antolín Jiménez. Al ser una asociación no militar. Que estaba dispuesta a luchar por la patria. Entonces este valor, sí, este gran, se les da a esta asociación, siendo la única asociación civil que participa en el desfile militar. Así es. Ahorita te platicaré allá abajo por qué tiene toda esa influencia. Sí, no. Entonces, bueno, esta es la galería de presidentes y de este lado, aquí tenemos la galería de reinas. De las reinas. ¿Sí? Las reinas, bueno, con los consejos directivos, pues se encuentra el presidente, vicepresidente, tesorero y demás, pero para el área femenil, ¿sí?, necesitan alguna persona que sea la que tenga contacto con las esposas de los charros, las damas charras, hacer labores altruistas, buscar ese tipo de beneficios para la gente, ¿sí?, apoyar también a la charrería, darle difusión, todo ese tipo de cosas que le competen a la mujer. Es la reina quien convoca a todas las mujeres para poderlo hacer. Wow. ¿Sí? Sigue siendo una actividad altruista de parte de los charros en beneficio de los mismos. Exactamente, no nada más de los mismos, sí, hay reinas que han hecho labores altruistas para niños con cáncer y para... Por eso, o sea, para los mismos mexicanos seguimos en ese... Sí, es que te entendí. Que el charro... No, o sea, para los mismos ideales que la charrería en México ha llevado muy, muy, muy fuerte. Sí. Entonces, bueno, pues, pásale para que conozcas. Bueno, aquí te puedo hablar de que estos son, pues, como puedes ver, reconocimientos que ha dado el mismo gobierno, las delegaciones, la CONADE, la CODEME, ¿sí?, el Comité Olímpico, algunas copias de las placas que se han dado en los campeonatos nacionales, como esa
que dice ahí México 2010, así es una copia de la placa que se les dio al campeón nacional. Esta que ves aquí, esta es de 1962. Ajá. Esta la otorga el gobierno del Distrito Federal a la Federación por la organización del desfile militar, el desfile deportivo en el 20 de noviembre, en 1962. O sea, la buena organización que tuvo la Federación en su desfile, por ese motivo se hizo acreedor a este reconocimiento. Una sexta de caballos estilo romano, con águila mexicana, con la diosa de la, bueno, o el ángel de la independencia, o la diosa de la victoria, Ajá. con la corona de guirnaldas, en un carruaje completamente romano, jalado por los típicos 6 caballos. Así es. ¡Wow! Sí, bueno, el diseño ya fue idea de ellos. No, sí, pero Quizá la mandaron a hacer pensando al mejor organizador del desfile, y en este caso fue la charrería. Aquí es donde... Aquí está. No, o sea, sí es la charrería, pero era el máximo, la máxima gloria era cuando entraba la sexta de caballos en los romanos, que entraban directamente ya hacia Roma, hacia, ¿cómo se llama? Bueno, lo que vendría siendo Palacio de Gobierno. Sí, sí, sí. Porque en guerra era inútil los 6 caballos, se usaban 4, eran las cuadrillas. Sí. Pero como era un desfile de honor, se manejaban los 6, entonces es precisamente la gloria. Darle ese realce. Les están dando la gloria. Es la idea, perdón. Y te hago un comentario, ya que hablamos de los romanos. Dígame. No sé si sepas que a los que luchaban y sobresalían, les otorgaban un cinturón ancho de cuero. Sí. Como ahora como los de los luchadores. Ándale. Y a ese cinturón le llamaban el talabartere. El talabartere. Y de ahí viene que la gente que trabaja el cuero se le diga talabartero. Los talabarteros. Porque como era de cuero, lo diseñaba una persona que sabía manejar la piel, el cuero, para hacer el cinturón, y era el talabartere. Ajá. Entonces, como era esa persona quien manufacturaba ese cinturón, de ahí se quedó que el talabartero. El talabartero que cincela la piel. Exacto. La idea es manejarla con... Mi abuelo era talabartero. Mira. Aquí, supongo que tú sí sabes el motivo de por qué las puertas eran chaparritas. Para el paso de la monja. Para obligar a hacer la reverencia. Por eso. ¿Sí? Era el paso de la monja. Adelante. Y ese está alto. Sí. Me ha tocado unos más chiquitos. Aquí me da mucha risa porque hay visitantes que luego sí son muy chaparritas, pasan y le digo, bueno, usted es irreverente, pero pásele. Pues mira, aquí tenemos a la Virgen de Montserrat. Y los frescos que ves aquí, estos frescos son de la época, siglo XVI, que se han preservado. Okay. Afortunadamente, cuando el edificio quedó muy dañado, esta área, quizá por respeto, por haber sido el templo, pues sí digamos que se preservó, se cuidó. Y podemos notar una cosa, que eso aquí lo descubrimos, que el color de mayor jerarquía es este color naranja. Si es un arco, lo vamos a ver al centro. Está al centro de cada arco, y lo más importante está al centro del mero altar donde está la Virgen. ¿Sí? De Montserrat. La Virgen de Montserrat es una virgen del siglo IX, estilo románica. Aparece en Cataluña a unos pastores que escuchaban cantos angelicales y veían luces. Les daba miedo entrar hasta que se atrevieron. Entran a la cueva, descubren a la Virgen. Cuando lo comentan, se la quieren llevar. Y como la leyenda de todas las vírgenes se puso muy pesada, a pesar de ser tan pequeña y de madera, muy ligera, se puso pesada, motivo por el cual se decidió que ahí quería estar, que ahí se tenía que hacer su templo, y es donde se hace el templo, en la parte alta de la montaña de Cataluña. Esa parte alta de la montaña de Cataluña está en forma de picos, por eso es el monte Serrato, haciendo alusión a los picos de un serrucho, ¿sí? Y por eso es de Virgen de Montserrat, porque aparece en el monte Serrato. Y es protectora de las embarazadas. Y mucha gente viene no nada más a ver el museo, especialmente a verla a ella. A veces tienen mandas, a veces le traen flores. Hay gente que me ha platicado que tuvieron problemas de algún parto difícil, cosas así, y han salido adelante. Y a las hijas, cuando son niñas, les ponen Montserrat en honor a ella. Y en agradecimiento luego le traen flores a la Virgen, vienen a visitarla. Ok.
Lo que te decía, esta es la parte donde se encuentra el altar. Entonces, yo pienso que debe haber habido algún cristal o nada más así. Esto no estaba. Se colocaba a la Virgen para las misas y regresaba a su camerín. Y la parte de arriba es el coro. Ajá. Como la que está en la basílica, ¿no? Que pueden voltear la Virgen para que personas ilustres la vean. Ajá. En el último caso fue Juan Pablo. Sí. Y en el momento que acaba, se regresa a su lugar. Wow. Sí. Sí. Y el templo además cuenta con una característica que pocos templos lo tienen, en forma de cruz griega, ya que la mayoría de los templos están en forma de cruz latina, es decir, que el pie de la cruz está más largo. Sí. Y este está en proporción en el mismo tamaño. Ok. Hasta donde se sabe, a los lados había unos murales que en la actualidad están en la Academia de San Carlos, y parte del altar, hasta donde tengo entendido, está en la capilla de San José aquí en la catedral. La de San José. Uh-huh. Ok. Parte del altar que se encontraba aquí. Ok. Es hermosísimo. Y bueno, lo que era el templo, pues es actualmente el museo. Uh-huh. O sea que esta es como la biblioteca de Salvador. Similar, sí. No, me iba porque yo he visto a mucha gente. Yo pensé que sí era iglesia. Sí, he visto a mucha gente santiguarse allá afuera. Sí. Igual que en la iglesia de Salvador. Bueno, lo que pasa es que sí tiene, obvio, toda la fachada de templo. Sí. Y poca gente sabe también, en la puerta, lo que era la entrada al templo, en la fachada vamos a ver 2 imágenes. Ajá. Entonces, si la gente luego las ve y sí es antigua, y hay gente que dice la Virgencita, y bueno, nadie sabía hasta que se hizo la investigación. Eso fue ya una cuestión mía. Uh-huh. El querer buscar mucha simbología. ¿Por qué? Porque el templo es maravilloso, y no nada más hablarle a la gente de lo que es la charrería, sino cuando les despierta cierto interés, pues he encontrado simbologías. Las imágenes que se encuentran, viéndolos de frente, el del lado izquierdo, que viéndolo aquí como espejo sería del lado derecho, es San Benito. Okay. Y del otro lado es Escolástica, la hermana de San Benito. Escolástica. Okay. Considerados santos los dos. ¿Por qué San Benito? Porque es el fundador de la orden benedictina. ¿Sí? Wow. Y en los arcos que ves arriba, pues hay también simbología. Si ves al centro de ese arco hay una cruz griega. Sí. ¿Sí? Del otro lado hay un símbolo, acá hay otro símbolo, y de este lado está otro. Bueno, es la cruz griega, es San Benito, Escolástica, y de este lado está la mitra también. La mitra, sí. Ya es que antes no hacía nada más por hacerlo. No, todo tiene su porqué. Todo tenía un porqué. Pues ya conoces aquí a nuestra Virgen de Montserrat, por la cual se tiene este recinto. Ok. Wow. La Virgen que estuvo, la que trajeron primero, sí, desapareció y nadie sabe de ella. Okay. ¿Quién la ocultó por temor a que algo le pasara? No sabemos qué pasó con ella, pero cuando lo retoma este lugar la Federación, se concentra un grupo de charros, una comitiva, se contactan con España, hablan con ellos y se traen la otra réplica, que es la que actualmente tenemos. Ajá. Wow, qué bello. Qué hermoso lugar. Pasa. Sin permiso. Eso nunca me va a dejar de sorprender, la forma que tiene el ruido de ateparse en estos lugares. Sí. Luego la gente dice que ¿por qué está tan inclinado el piso? Eso es, desde que se hizo, porque son las salidas hacia los cañones. Si llovía, sí. Ahí tenemos los cañones, la salida para el agua. Tiene cierta pendiente para que el agua pueda caer. Una de las formas más tradicionales de la época. Sí. Las cunas. Y sí, realmente el atrio pues estaba muy cerca de lo que es el siguiente convento, ¿no? De San Jerónimo.
Son unos cuantos metros lo que nos une. Unos cuantos. Este movimiento que estás viendo aquí ahorita, que se están habilitando, limpiando estas mesas, es porque mañana, que es el día del desfile, aquí se concentran los charros, ¿sí? No sé si en esta ocasión se permita o no, pero normalmente aquí en Izazaga es donde se bajan los caballos, aquí se ensillan y demás. Entonces aquí se concentran y ya se hizo una tradición de que la gente que viene a los charros, aquí se les ofrecen unos tamales. Antes de que vayan. Entonces por eso ves ahorita este movimiento que están preparando para mañana Para la tamaliza. Para la tamaliza, exactamente. Comida mexicana también, por cierto. ¿Vale? Comida mexicana también, por cierto. Sí. Y mira, aquí esta área debe haber sido la sacristía. Sí. ¿Sí? Bueno, cuando yo entro aquí al museo, quise darle un orden cronológico. Ok. Pensaba darlo aquí, pero el espacio es muy pequeño, hay varias puertas y no me daba tanto el espacio. Entonces decidí que aquí se hiciera mejor el lobby del museo. ¿Sí? Entonces aquí podemos apreciar fotografías de personalidades, charros destacados, firmas de convenios, cosas interesantes que han pasado como todo un historial. ¿Sí? Aquí tenemos 5 presidentes de la República. Allá en esa fotografía que ves arriba es el presidente Ruiz Cortines dentro del Palacio Nacional recibiendo una comitiva de charros. ¿Sí? Aquí tenemos a Pascual Ortiz Rubio, que con él se inició lo del decreto del Día del Charro. No se concluyó con él estaba de acuerdo en dar dicho decreto, pero como renuncia, se quedó pendiente y el que le da seguimiento es Abelardo L. Rodríguez. En un principio se había pensado que fuera un 5 de febrero, porque es el día muy marcado para los charros que fueron a hablar con él, porque había sido la fecha en que había tomado protesta, había muchas cosas que simbolizaban ese 5 de febrero. Ya después se decidió que fuera el 14 de septiembre para ligarlo a las fiestas patrias. 14 de septiembre. 14 de septiembre. Aquí está Luis Echeverría. Está con un expresidente de la federación, que ahí no está de charro, ¿sí? Pero ese mismo presidente de la federación, aquí sí lo tenemos de charro, que es el señor Maldonado Aspe. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjate, 1, 2, 3, aquí tenemos a Salinas de Gortari inaugurando un lienzo del cañón del Guajuco en Monterrey. Okay. Y acá tenemos 2 imágenes grandes de López Portillo, de charro y a caballo. Y si ya se van a poner en ese plan, ahí tenemos la del Maximiliano, gran promotor de la charrería también. Allá tenemos una imagen de él también. Bueno, ya se van a poner en esa imagen. Mira, aquí tenemos también esto también es interesante. Es la declaratoria de la Marcha Zacatecas como el himno charro. Se hizo tradición que todo el inicio de una charreada arranca con la Marcha Zacatecas. Y acabo de hablar de ella. Y fue un expresidente de la Federación, Jaime Castruita, quien platicando con el gobernador del estado, el señor Alonso, decidieron que se proclamara como el himno charro. Y desde entonces quedó la firma y es la proclamación de la Marcha Zacatecas como el himno charro. Y la semana pasada fue su aniversario de ¿cómo se llama? ¿Godina? De que la escribió. Ajá. Del día que la escribió exactamente, sí, que fue la semana pasada, pues se me fue. Y mira, aquí tenemos varias cosas interesantes en esta vitrina. Aquí en primer lugar vas a ver un sombrero charro. Bueno, ese sombrero charro es una réplica, se hicieron 2 igualitos, ¿sí? El que se le dio al Papa Francisco cuando vino a México y que se quedó para que la gente conozca cómo es el sombrero del Papa. Hubo contacto con el Vaticano y todo para que autorizaran, para que mandaran su medida de cabeza y le quedara perfectamente. Ahí lo vemos cuando se lo entregaron y cuando se lo pone el Papa.
Pero fíjate en un detalle, es la copa del sombrero y esa parte se le llama toquilla, que lleva al frente y atrás. Lo que une ambas es un chapetón. El chapetón, si lo ves, es el escudo del Vaticano, las llaves de San Pedro. Ok, sí. Por eso pidió la autorización para poder plasmar el escudo del Vaticano. Y lleva unas chapetas, el sombrero, de rosas. ¿Por qué de rosas? Porque se supo que el Papa Francisco era muy guadalupano, entonces la rosa de Guadalupe. No Sí. la del vientecito, esa es otra. Esa es otra. No, pero sí, él se declaraba mariano. Sí, Y totalmente. de hecho en su báculo que usaba, el bastón de Pedro, era el Cristo de frente y en la parte de atrás era una guadalupana. Sí, Él sí, se era declaró muy mariano. guadalupano. De hecho, todas sus visitas pasó a verla. Sí. Y creo que hasta en su recámara donde él dormía tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y aquí al centro tenemos obsequios que España le dio a la charrería y todavía fue en la época de Francisco Franco. Okay. ¿Sí? Un expresidente, el mismo que consiguió este recinto, el doctor Islas, hace un viaje a España, hace la convocatoria y se sorprende porque mucha gente va, no necesariamente que fueran charros, o sea, abría la convocatoria y un viaje que quiere ir con los charros. Acaban yendo 380 gentes. Entonces era la locura en España porque traían un mariachi, el equipo que iba dando exhibición, recorrió varias provincias, llenaba las plazas y dinero que recaudaba, él empezó a donarlo a gente humilde de España, hospitales, colegios, niños con cáncer, ¿no? El alcalde de Madrid lo fue a ver que por qué daba dinero. Pues somos charros, venimos sin afán de lucro, queremos apoyar al pueblo hermano. Entonces surge una muy buena relación y le dan la llave de Madrid, ¿sí? El listón de la Virgen del Pilar, Todo. una réplica de la espada de la reina Isabel la Católica. Muy querida en México, por cierto. Sí, otros escudos y demás de Zaragoza, sobre todo. Zaragoza. Y fíjate La corona de charrería. importancia de este plato toledano damasquinado en oro. Fíjate lo que dice, ¿no? A la Federación Nacional de Charros de México, España y México a caballo, pero está el emblema de México, el logo de la federación y coronados con la corona española, hasta donde valoraron a los charros. Y este cuadro tiene un collage de las fotografías porque Franco lo quiso conocer, entonces lo citaron en el Pardo, y ahí fue el encuentro con Franco, le dio una exhibición de floreo, ahí está floreando el doctor Ignacio Rodríguez. Después me platica el doctor que ya estando en México recibió una llamada que se presentara aquí en el Casino Español con una comitiva de charros. Sí. ¿Qué? Porque... Lo tiene aquí luego. Sí, él no sabía para qué. Y cuando se presenta era para darle una condecoración muy especial. Wow. Ok. Bueno, y acá tenemos el trofeo guadalupano. Ok. El trofeo guadalupano tiene otra historia. Había un cura que era cura, pero también charro, el padre Jesús Barajas. Estamos grabando. Y el padre Jesús Barajas tenía la inquietud de acercar, buenos días, de acercar a la Virgen a la charrería. Era charro de la villa, la basílica, entonces tenía esa inquietud de hacer ese acercamiento. Y primero se hizo una proclamación. Si vamos a la antigua basílica, entrando del lado derecho hay una placa de la Federación Nacional de Charros con la proclamación de la Virgen. Es la antigua, la que está entrando. Sí. Ya es que después se cambió al nuevo templo. En el anterior está la placa y la Virgen queda proclamada como reina y capitana de la charrería en 1958. Esta es la misa y el pergamino de la proclamación de la Virgen. Okay. Y para el año 62 se organiza una competencia denominada Trofeo Guadalupano. El Trofeo Guadalupano fue un expresidente de la Federación, don Luis Gómez, quien ayuda al padre Barajas para la organización de las selecciones que van a competir. Es una selección de la Ciudad de México y se invita a 2 estados más de la República, van variando. Se hacen las elecciones y todo da inicio con una peregrinación. Fíjate qué interesante fotografía, esta es de las primeras peregrinaciones.
Ve el tipo de vestuario, las tobilleras de las niñas, el tipo de alumbrado y demás, principios de los 60s. Sí. Peregrinación, luego una misa y después de la misa la competencia. Y el que gana se lleva un trofeo como este. Es una escultura a manera de trofeo, pero es simbólica. Es decir, el charro simboliza a Juan Diego. Si Juan Diego traía las rosas en la tilma, el charro las trae en su sombrero. No trae en el sombrero. Y año con año se lleva a cabo y no se ha suspendido. ¿Y qué día es, perdón? Es variable, no tiene una fecha exacta, porque okay. Ya ves que en esas fechas lo que es la basílica tiene muchísimas visitas, entonces ellos como que calendarizan y van organizándose. O sea, es de diciembre, de noviembre un poquito para atrás. Pues el año pasado fue en agosto. Okay. Ahorita no he sabido de qué fecha les vayan a dar, pero... Ok, entonces sí está. Por eso Ok. Esta vitrina contiene intercambios culturales con países de Sudamérica. A los gauchos. No es rivalidad, no es competencia como tal, es ese intercambio cultural del manejo del ganado y a caballo, cada quien a su propio estilo. Cuando los charros han viajado a los diferentes países, les han dado reconocimientos. Aquí tenemos placas del coleo venezolano. Ajá. ¿Sí? Hay también de Costa Rica, de Chile y sobre todo de los gauchos de Argentina. Mucho, y obsequios que han dado. ¿Sí? Aquí, fíjate, aquí tenemos, por ejemplo, cosas tan bonitas que luego llegan a suceder. Me llegó a visitar una señora muy conocedora, muy entusiasta, con la cual ya tengo amistad con ella y con su marido. Y al ver, cuando yo armé esta vitrina, todo lo que era pues, de los países sudamericanos, lo puse en esta vitrina. Yo vi esa pintura y dije, bueno, pues es un viejito gaucho, así de sencillo. Cuando esta señora llega, lo observa y me dice, Don Segundo Sombra. Caray, le abrí y sí es Don Segundo Sombra. Digo, ya leí el libro, ya sé quién es Segundo Sombra y demás. Pero lo más sorprendente es que me dice, y si no me equivoco, esta pintura la hizo Miguel Gasparini. Pues hizo videollamada y dijo, mira Miguel lo que acabo de encontrar. Hubieran escuchado a Miguel Gasparini, qué contento estaba de saber que se preserva la imagen, porque dijo, oh, sí, yo se la di a los charros, yo la hice, y en el año 80 no me quisieron llevar, o sea, los gauchos, no los charros. Y si vemos aquí las fechas, sí, concuerda exactamente, fue en un congreso charro en el 80, cuando él donó la pintura, pero no lo trajeron a él. Okay. Y acaba de venir otro amigo argentino que me dijo que ese bosquejo también lo hizo Gasparini. ¿Sí? Ese fue en una ocasión que los charros fueron a Buenos Aires, hicieron ese bosquejo y dice, para la delegación de charros de México y por su intermedio al pueblo hermano que ellos representan, en agradecimiento de sus atenciones y como recuerdo de su paso por esta tierra gaucha, Buenos Aires, diciembre del 64. Imagínate los años que ya tiene, todavía no se tenía este recinto, digo que esto inauguró en el 73 y ya se tenía todos estos obsequios. Ya estábamos haciendo la colección. Exactamente, ¿sí? Y esa señora que te digo, trajo después a su esposo. Ajá. Y el esposo al ver todo esto, él me dijo, oye Humberto, ¿no tienes unas boleadoras? Yo te las voy a regalar. Y me las regaló, vemos la fecha, es muy reciente. Sí. Ahí está el nombre de la pareja. 2024. ¿Sí? Ahí ves el nombre, quienes lo donaron. Entonces tenemos un bozal, un freno, el berrenque, el juego del pato, una reata de cuero, gaucha, la manea, las boleadoras, un sombrero, espuelas gauchas y chilenas. Y un traje gaucho. ¿Sí? Y el traje, muy importante también. Sí. Y como te digo, aquí en el lobby pues está plagado de recuerdos, ¿sí? De cosas interesantes de los charros. Fíjate que aquí el por qué tenemos esa imagen de López Portillo. A mí se me hace muy importante tenerla y esas estaban en bodega, pero yo no tenía el desconocimiento. Hay una anécdota muy interesante y por eso fue que lo puse aquí. Porque yo le agradezco mucho al presidente en ese momento, a Toño Salcedo, porque yo le dije que tenía que mover todo y me dio la libertad de hacer lo que quisiera para darle el orden cronológico y el orden museográfico. Entonces, mira, aquí hay una anécdota muy interesante. El señor que vemos en ese tordillo se le conoce a los caballos blancos. El que va en el tordillo era presidente de la federación, don Jorge Delgadillo. Okay. Siendo presidente de la federación, en ese momento es candidato a la presidencia López Portillo. Okay. Para congraciarse con él, le hacen una charreada en Tijuana
Okay. ¿Sí? Y hay buena relación, como que se rompe el hielo, hay buena química entre los dos. Y le dijo López Portillo, llegando a la presidencia voy a apoyar a la charrería. Y apoyó mucho. La estatua que vemos afuera la vino a develar López Portillo. ¿Sí? Entonces, con esa confianza que ya sentía él, se le ocurre invitarlo a un viaje a España que también organizó don Jorge Delgadillo. Se fue aquí a Palacio Nacional, vestido de charro y empistolado con la comitiva, y nadie les prohibió la entrada a las armas. Pásenle. Lo recibieron perfectamente. Sale López Portillo, los ve y les dice, caray, ¿cómo no me los llevé a ustedes al viaje que tuve? Son la representatividad de México. ¿Pero a qué debo su visita? Señor presidente, vamos a hacer un viaje a España y nos gustaría que nos acompañara. Checaron agenda, no pudo, y le dice López Portillo al señor Delgadillo, no puedo ir, pero a ti te voy a hacer embajador. No, como, espérame, no. Mira, vas a viajar y le voy a mandar un regalo al rey de España. Okay. Sabía que le gustaba Quetzalcóatl, le mandó un Quetzalcóatl de plata, pero le vas a pedir que por qué no se retoma la relación diplomática que estaba rota México-España por la Guerra Civil Española. Con esa paquetote lo mandó. Llegan allá, los acompañaba Humberto Cravioto y un mariachi. Y los descubre por allá Lola Beltrán y Pedro Vargas y se unen al grupo. ¿Sí? Y al llegar, sale el encargado de protocolo, los ve a todos y les dice, a ver, señores, va a salir el rey, no lo pueden tocar y le tienen que hacer reverencia. Y el señor le contesta, mire, si usted quiere, no lo tocamos, pero reverencia no le vamos a hacer a nadie menos vestidos de charro, porque es su rey, no el mío. Digo, él defendió una posición, pero son protocolos, pero bueno, así quedó la cosa, ¿no? Sale el rey, Charros de Puebla le llevaba un regalo, un sombrero bordado, pero no sabían su talla de cabeza, su medida, y al ponérselo le quedó hasta las orejas, le quedó inmenso, ¿no? Y cuentan que sabía todas las canciones, la estaba cantando muy contento el rey con el mariachi y demás. Entonces este señor le dio su sombrero, se lo pone el rey y le queda perfectamente, pues, cantando con el sombrero y feliz. Y la parte chusca es que cuando le quiere devolver el sombrero, le dice, no, ¿cómo crees, su majestad? Si le quedó muy bien, es un obsequio para usted. Y yo considero una reacción totalmente natural, humana, que el rey se sorprende, entonces le da la mano y lo abraza. Y voltea este señor y le dice al del protocolo, conste que él empezó, ¿eh? Fueron las risas de todo mundo, ¿no? Entonces, pero vaya, ahí como que se fue rompiendo más el hielo, y Lola Beltrán le dice, ahí le va esta, y le canta la del rey. No, hombre, se emocionó el rey. Tan es así que le quedó tan grabada a Lola Beltrán que en una visita que hizo a México, a Lagos de Moreno, a venir a inaugurar un lienzo que iba a ser sede de campeonato nacional, pidió que estuviera Lola Beltrán, se quedó muy grabada. Pero el señor Delgadillo aprovechó la emoción que sentía el rey en ese momento y le dijo, oiga, traigo una misiva a nuestro presidente. ¿Qué quiere? Es que fíjese que pues me pidió que por qué no retomar la relación diplomática México-España, y la charrería logró lo que le correspondía al cuerpo diplomático. Gracias a eso, con la charrería, se retoma la relación diplomática. Imagínense si no tiene que estar aquí esa imagen. Es que aquí cada cosa tiene una historia, ¿no? Cada fotografía. Entonces, es como esto, ¿no? Esta es una pintura hecha por un pintor argentino. Pero si tú fueras argentino y en el momento me preguntas, ¿vos sabés de quién es ese? Yo te digo que no, te vas a sentir mal, ¿no? Bueno, esto es un Florencio Molina Campos. Florencio Molina Campos es un caricaturista, muralista y costumbrista que nace en Buenos Aires en 1897 y siempre pintó las escenas de la Pampa a manera de caricatura. Okay. Y fue tan importante que él llevó amistad con Walt Disney y, entre otras, una película a las que animó este señor fue la película Bambi. Pero aquí lo interesante es que el Museo Florencio Molina Campos dona ya enmarcado esta litografía al Museo de la Federación Nacional de Charros. ¿Sí? Entonces, eso es lo... Y te digo Federación Nacional de Charros, que en ese momento era Federación Nacional, actualmente Federación Mexicana, ¿no? Porque muchas veces cuando he dado entrevistas la gente es tan complicada. Recuerde que es Federación Mexicana, sí, pero hablamos de otra época. En ese momento no lo era, ¿no? Por eso es que a veces... En ese momento se hablaba otro idioma. Exactamente. Entonces te digo, esto es el lobby del museo, ¿no? Fotografías de
pues, artistas. Ahí tenemos a Lupita Jones, porque ella fue la primer Miss Universo, pero poca gente sabe que ella fue charra. Ella estaba en una escaramuza en Mexicali. O sea, sí practicaba la charrería. ¿Sabes? Con Jorge Negrete. Jorge Negrete. La doña. María Félix. Digan lo que digan la prueba feminista. Lupita Jones, Reina de México. Antonio Aguilar, Infante, el elenco de los Tres García. Y la abuela que me recuerda a la mía. Así te traía. Y allá, como vemos, allá está una fotografía de Jorge Negrete, porque fue cuando se le dio el nombramiento como socio honorario. ¿Por qué? Porque Jorge Negrete fue para mí y para muchos charros la persona que más resaltó el atuendo charro, sobre todo portándolo con mucho respeto y con mucha elegancia, y dio a conocer la imagen del charro a nivel mundial. Entonces se le hizo socio honorario. Ahí es cuando le están entregando su reconocimiento por un expresidente de la federación, don Lino Anguiano, en los años 40. Sí, de hecho Jorge Negrete se lea con el uniforme charro, no con el del mariachi, que es diferente. Bueno, tiene similitudes, pero es diferente. Ahí también ha sido una polémica. Mira, realmente el mariachi sí viste de charro. Y el antecedente está en que hubo un evento, ¿sí?, a nivel mundial. Y en ese evento a nivel mundial, Porfirio Díaz decidió, el mariachi vestía de manta. Ajá. Era un músico mexicano que vestía de manta. Y en ese momento, Porfirio Díaz dijo, bueno, los representantes de México se van a ir con el traje nacional. Y traían unos trajes que muchos charros ya los quisiéramos, muy bien hechos, muy, muy bonitos. Y desde entonces el mariachi empieza a portar el atuendo de charro. Lo que ha pasado es que en la actualidad el mariachi lo ha deformado un poco. Y de ahí viene luego ese celo de los charros, de cuando en la calle te ven de charro y yo soy charro, no mariachi. No hay por qué ofenderse. Uno se da cuenta cuando es ofensivo o cuando es desconocimiento, ¿no? Porque para la gente es el mismo traje. ¿Qué ha hecho el mariachi? El mariachi lo que ha hecho es deformó el color, porque hay un protocolo de vestuario, deben ser colores serios, pero también los entiendo porque ellos son músicos. Espectáculo. En escenario, si estamos en un teatro y vemos los trajes color blanco, que no es dentro del protocolo del atuendo charro, quien atrae la mirada es el color blanco. Si el cantante principal está de negro y el mariachi está de blanco, ¿a quién ven es al mariachi? Buscan ese tipo de colores llamativos, ¿sí? Ahora, también hay que entender una cosa, no pueden usar botonaduras muy finas, en primera porque pues, es inversión, los llevas a dar serenata a un barrio y me los encueran, o sea, van a salir sin botonaduras, ¿no? Entonces, esa es la... Ahora, también han deformado el pantalón y eso a mí me tocó vivirlo. Yo me hice un traje con un sastre, el sastre León, que ya murió, que estaba en Mero Garibaldi, y le dije, oiga maestro, pero es que yo sí soy charro. No, yo sé cortar charros. Dice, no se confunda. Dice, mire, le voy a decir qué pasa. Los mariachis, yo les explico que el pantalón debe tener la campana, el fuelle, la caída del pantalón, para cuando se siente, no se montan, no se suba el pantalón. Y ellos me dicen, no, maestro, parece que me queda grande a mí, déjemelo al ras. Por eso es que se ven mal cortados, ¿sí? Entonces ellos lo han deformado porque es un uniforme de trabajo. Las telas, pues telas más lavables, más... Hay que entenderlo también, ¿no? No. Es donde marca la diferencia entre el charro y el mariachi, pero no podemos desligar una cosa de la otra. Yo, no, para mí, no puedo apreciar una charreada sin un fondo de mariachi. No sé. Los sones jaliscienses y las escenas charras se convierten de alguna manera en una coreografía, ¿sí? Desgraciadamente el costo a veces es complicado y ahora se ha dado por meter en lugar de grupos de mariachi la banda, ¿sí? Entonces a mí no me parece mucho, pero bueno, la banda les cobra más barato, entonces deciden para que haga ruido meter la banda. Pero para mí va muy ligado el mariachi y el charro. No, sí, yo me refería a que sí van ligados, son muy ligados, de hecho uno va de la mano del otro, pero me ve que Jorge Negrete siempre fue más sobrio en su forma de vestimenta. Elegante, siempre fue más pegado. Y en caso contrario, Pedro Infante sí llegó a usar el traje del mariachi. Un poco más recargado. Más colores para llamar, pero no. Jorge Negrete sí era muy... Sí, muy apegado al protocolo. Muy apegado, incluso al sombrero. Sí, sí, sí. Bueno, y si gustan pasar al museo, aquí les explico lo que es realmente la charrería. Ok. Sí, así.
Mira, aquí el museo ya lleva un orden cronológico. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues como todo museo no puedes estar saltando de una etapa a otra. Y aquí es que la gente entienda todo ese proceso. Aquí empezamos con el siglo XVI. Esas placas se mandaron a hacer precisamente para ubicar los siglos, y las tabletas informativas que están en inglés, francés y español, si la gente a veces no quiere que le explique o es muy difícil en cuanto al idioma, pues leen las placas y es todo ese proceso histórico. Y al leer hay cosas que te van a hacer referencia a lo que vas leyendo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos habla desde la conquista y tenemos a Moctezuma y Cortés en un encuentro, está un soldado español y un mexica sentado atrás. Aquí vamos a ver un traje, una rueda de carreta, unos fierros. ¿Por qué? Porque así es como te lo van diciendo las tabletas. Mira, en sí todo inicia con la llegada del caballo. Cuando llega el caballo, ven al indígena tan aguerrido que estaba prohibido que lo montaran. ¿Por qué? Porque es un arma. Todas las armas que traían prohibido que el indígena mulato y después mestizo montaran a caballo. Prohibido con pena de muerte y demás. Entonces, está establecido que no se puede montar. Pero curiosamente, al poquito tiempo, se ven en la necesidad de utilizarlos para que les ayuden a trabajar en el campo. ¿Qué fue lo que provocó todo esto? Un expansionismo ganadero. Empiezan a traer ganado, las tierras son tan buenas, llanos muy grandes, climas templados, el ganado se reproduce con facilidad. Al reproducirse este ganado, empieza a provocar disputas entre los mismos españoles y muchos problemas con los indígenas. La ley de Indias protege y dice que el indígena debe tener sus tierras de cultivo especiales para ellos. Soltaban el ganado, les destrozaban los cultivos, empiezan las quejas, y para esto interviene la Mesta. La Mesta es una asociación ganadera que nace en Hispania, todavía no era España, que nace en Hispania desde Alfonso X, en 1273. Es una asociación que protege al ganadero. Similar, lo que sostenía en aquella época a Hispania era el ganado, y sobre todo ganado menor, la lana merina. Entonces había millones de borregos, eran trashumantes que los pasaban de una zona a otra, también hacían destrozos, y los ganaderos decían, pues tenemos que pasar. Entonces el rey prefirió ponerse del lado de los ganaderos, que era lo que sostenía en su momento, ¿sí? Y hacen la Mesta, que es la asociación que tiene ciertas reglas. Pues la Mesta llega aquí también a América, que no es la misma Mesta regida por Castilla, aquí ya es por cabildos, por virreyes y demás. Y la Mesta, al darse cuenta de todas estas quejas, dice, a ver, vemos muchas quejas y para acabar con los problemas se va a tener que hacer una cosa: hacer sus iniciales y marcar su ganado para poder llevar un control. Es decir, si tú como indígena te quejabas que en tus tierras se metieron unos toros y te dañaron el cultivo, no, pues fueron unos toros de tal color. ¿Y de quién son? Teniéndolos marcados empieza a tener un control. El problema radica en que en España se corretea a los toros y con una vara larga, la garrocha, lo pican, lo tumban en la carrera y con otra vara que lleva una cuerda llamada pértiga lo sostienen, lo marcan. Pero es muy complicado. Y aquí se enfrentan a otro problema, el tipo de vegetación, arbustos muy espinosos. Entonces no se daban abasto, muchas tierras, mucho ganado, poco español, tuvieron que recurrir al indígena. Tan es así que se pide permiso a la corona para que les permitan montar a caballo. Y empiezan a darles el permiso, pero al no poder usar esas herramientas que ellos tenían, porque los consideraban armas, empezaron a crear sus propias cosas. Quizás si España no hubiera tenido tanta restricción, tanta prohibición, en México no hubiera nacido nunca la charrería. ¿Por qué? Porque hubiera sido nada más la forma de montar de España. Se hubiera heredado de allá para acá, con la silla de montar, la ropa española, nunca hubiera nacido la charrería. Esas restricciones provocaron que naciera lo que es actualmente la charrería. ¿Y que nació? Tres cosas importantes: indumentaria, herramientas y una técnica. En la indumentaria, bueno, pues ellos al vestir de manta, por eso tenemos esos dos maniquís acá, al vestir de manta, la manta se desgarra con facilidad con los abrojos, y al desgarrarse la manta, se ven la necesidad de proteger su calzón de manta con cueros, ¿sí? Y empiezan a unir dos cueros, uno por delante y otro por atrás, y lo ataban por los lados con un cordelito.
Quizá les costaba mucho trabajo estar tejiendo el cordelito y luego inventan botones de cuerno, botones de hueso, de gamuza, ya más adelante de plata. Pero era con la finalidad de proteger el calzón de manta. Si lo vemos, se ve muy elegante, se ve muy bonito, pero está vestido de manta. Encima son las pieles. La parte de arriba, esa chaquetilla va evolucionando porque primero se les dio la orden de llevar a la altura del dorso una franja de cuero llamada cotona. La cotona era con la finalidad de identificarlo. Si a lo lejos se veía un jinete y traía la cotona, ya se sabía que era indígena, mestizo o mulato, más no español. Hay que entender las cosas, la historia, hay que viajar al túnel del tiempo, ponerte en el momento para poderlo comprender. Yo me imagino que la cotona con el galope se les movía, entonces empezaron a hacer hombreritas para sostenerla, quizás empiezan a rasguñar los brazos y ahí van las mangas, y empieza a evolucionar hasta convertirse en esa pequeña chaquetilla. En el cuello usan una pañoleta larga porque tiene la función también de cabrestillo, de vendaje, demás, todo tenía un uso. Sí. Y la parte de abajo, que siempre hemos visto en estos trajes, lleva esa abertura porque tiene una función. De la rodilla hacia abajo, utilizaban unos cueros gruesos para protegerse de las espinas. O sea, me imagino que debe haber sido tremendo la vegetación muy, muy espinosa. Entonces, para protegerse de las espinas, usaban esos cueros y le llamaban botas de campana. Y de ahí se origina el pantalón acampanado. ¿Quién iba a decir que esto en los 70 se iba a poner de moda, ¿no? Pero bueno, si lo vemos, está vestido de manta. El zapato que usaban traía un tacón inclinado, como el tacón cubano que le llaman. Okay. Y la espuela, no se fijaba el tacón, por esa inclinación se cae la espuela. Entonces utilizaba una espuela talonera. Se fijaba al talón. Y aquí tenemos las espuelas taloneras, las dos líneas. Aquí tiene la ficha técnica que dice espuela talonera, siglos XVII-XVIII, ¿sí? Y fue hasta el siglo XIX que se introdujo el zapato de una pieza conocido como el botín charro, que ya trae un tacón redondo y entonces empieza a hacer la espuela que se fija al tacón. Okay. ¿Sí? Pero este personaje hace ese atuendo y es el traje de ranchero. ¿Sí? El traje de ranchero, sobre todo después de la Guerra de Reforma, se empieza a denominar el chinaco de manera despectiva. Chinaco. ¿Sí? Porque normalmente eran liberales que ayudaban al pueblo, entonces eran de la chinaca, el chinaco, y es como nace ese atuendo, el traje del chinaco. Del chinaco. Bueno, aquí para el siglo XVII, por eso vemos esa pintura, porque esa pintura nos hace referencia a lo que las tabletas dicen. Dice que en el siglo XVII México ya contaba con una extensa red de caminos de herraduras, es decir, que ya todo el mundo andaba a caballo. ¿Sí? Okay. Por eso vemos esas imágenes. Hay otra pintura a tinta china, ¿sí? Del pintor Ávila Ziegler, porque ahí nos hace referencia a lo que dice que maniobras en las que imperaba el arrojo y destreza, como seguir toros, además, amansar y jinetear. Ya vemos a dos chinacos amansando. Esta área de aquí, que es el siglo XVIII, las tabletas te van a hablar de que surge una aristocracia militar criolla y arman los grupos de lanceros. Ajá. Por eso vemos lanzas y muchas imágenes con lanceros. ¿Sí? Es el siglo XVIII. Y estas sillas son sillas vaqueras coloniales de finales del siglo XVIII. Es una silla normal, pero esto que tú le ves acá, se lo ponen para protegerse de las espinas. En Guamúchil hay mucha espina, entonces para protegerse de las espinas, esto les protegía las piernas, y si ves los estribos también están forrados para la protección de las espinas. Estas son un poco más cortas, estas son más largas. Y esto que ves aquí son las famosas cueras, la cuera michoacana, que también era un aditamento que utilizaron para protegerse de las inclemencias del tiempo. ¿Sí? Todo en la charrería, todo siempre es adaptarse al medio, es adecuarse y hacer uso de todo lo que la naturaleza te da. Entonces es como se van adaptando. De acuerdo a la zona donde vives, que si es cálida, que si es húmeda, muy lluviosa, pues van utilizando cosas. Eso te lo digo porque mira, aquí ya en el siglo XIX, resulta que este personaje empezó a hacer su indumentaria. En cuanto a las herramientas, hace su silla de montar, se deforma, se modifica la silla española. ¿Y qué se le hace a la silla española? La cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque es donde amarran la reata.
porque como no podían usar esas herramientas que te dije, que era la pértiga, la desgarretadora y la pica esta con la que le daban, ellos lo único que pueden usar es la reata, ¿sí? Entonces les enseñan la técnica de cómo tejer la reata, que las hacían de cáñamo, pero aquí ya sabían tejer el ixtle. Entonces ellos hacen sus reatas de ixtle y salen mucho mejores reatas. Me acaban de hacer un comentario. Viene cada lunes un amigo que trabaja aquí en un hostal y trae muchos turistas. Y cuando le dije eso, él tiene el conocimiento, digo, no he visto la fuente, pero que cuando subieron las campanas de la catedral, estaban con reatas de cáñamo y se reventaban las reatas. Y utilizaron las de ixtle y aguantaron para subir. O sea, Pues, que de hecho mucho más está en la litografía de la campana gigante de la catedral, Ajá. que no aguantaron las de cáñamo, que se usaron las de los charros. Exacto. Está ahí en la... Fíjate que es mucho mejor, ¿viste? Qué resistencia, ¿no? Y bueno, cuando les digo el ixtle, poca gente sabe que el ixtle es la fibra del maguey, que es con lo que se hace lo piteado, y es de lo que está hecha la tilma de Juan Diego. O sea, es algo totalmente prehispánico. Ok. ¿Sí? Entonces es como se va evolucionando, se va dando y salen tan diestros para el manejo del caballo, para el manejo de la lanza, para el manejo de la riata, ¿sí? Que acá en el siglo XIX, parte de esos rancheros liberales se unen al cura Hidalgo para la independencia de México, ¿sí? Entonces, si analizamos las cosas, ¿cuál es el primer ejército que tiene México? El charro. Charro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque México no tenía un ejército como tal. Estaba el ejército de la corona, el ejército realista, y no tenía, que traen una disciplina militar, tienen un armamento, y ellos se lanzan a combatirlo con la única arma que tenían, que era la reata, sobre todo, basado en la reata. ¿Por qué? Porque a distancia los lazaban con todo y armas. Imaginemos la escena, ¿no? Eran armas no como las de ahora de repetición, eran rifles que al disparar tenías que recargarlos. Imagínate la escena cargando tu rifle y así como estás te cae la lazada y te inmovilizan con todo y arma y te arrastraban. Les lanzaban cañones, los arrastraban y es donde empieza a agarrar esta preponderancia el personaje que es el chinaco, ¿sí? Entonces, siglo XIX, pues se unen a Hidalgo para la independencia de México. Okay. Y si nos fuéramos un poquito apegado a lo que debe ser, ahorita para estos festejos del grito, como se debería uno vestir sería de chinaco. Sí. No existía el traje charro aún, entonces realmente sería el traje chinaco. Esa es culpa de don Porfirio. Sí, y bueno, acá ya tenemos otra etapa del siglo XIX, ¿sí? Que nos habla de la Guerra de Reforma y de la Intervención Francesa. En la Intervención Francesa, quien realmente le dio batalla a los franceses fueron los famosos chinacos, y todo basado principalmente en la reata, porque te digo que los lazaban, los arrastraban y los manteaban. ¿A qué me refiero con mantear? Mantear es que amarraban la reata a cabecilla y a unos 40, 50 metros estaba el otro jinete, que también amarraba la reata, y se lanzaban galopando con la reata columpiando. Entonces era un rastrillo por donde pasaban, se los llevaban y los hacían volar. En ese momento Juárez dijo, ese grupo de rancheros, de jinetes liberales son reserva del ejército. Pues ese antecedente quedó y fue hasta el periodo de Manuel Ávila Camacho que lo retoma, y él es el que consideró y dijo, el charro es reserva del ejército. ¿Sí? Cuando a la gente se lo explico, de inmediato lo relacionan y me dicen, por eso desfilan en el desfile militar. Exactamente, porque está considerado reserva del ejército. ¿Sí? Entonces son todas esas etapas. Hablándote de la Guerra de Reforma, aquí tenemos dos sillas históricas. Okay. La que perteneció al general Miguel Miramón, ¿sí? Y la que perteneció al general Leonardo Márquez. Como sillas de general, podemos ver el águila al frente de la cabeza. El águila simbolizaba que eran generales. Y allá, aquella que vemos allá, es la que perteneció a Leonardo Márquez, que también trae el águila en la cabeza de la silla. Aquí. Luego acá tenemos la imagen de Maximiliano. Fíjense que muchos años se dijo, incluso las tabletas todavía lo dicen, que Maximiliano es quien había transformado el atuendo del chinaco al atuendo del traje charro. Pero se acaba de comprobar que no. ¿Por qué?
porque se encuentra el diario del secretario particular de Maximiliano, ¿sí? Y en ese diario explica que cuando llegaron a México, acuérdense que llegaron en 1863, cuando llegaron los fueron a recibir a Puebla alrededor de 150 charros, ya con el atuendo de charro, el pantalón cerrado. Y se han encontrado fotografías de 1840 con pantalón cerrado. Todavía no llegaba él, que quiere decir que no fue él quien transformó el atuendo. ¿Y por qué están esas fotografías? Porque a México llega el daguerrotipo, que fue en 1839, llega a México y algunos hacendados quieren inmortalizarse y tomándose sus fotos con el pantalón ya cerrado. Por eso es que se tiene esa fuente, ¿sí? Quizá él influyó un poquito en esa, pues en esa moda, sobre todo francesa, del galón, el galón francés y demás, que sí se adoptó para la charrería, ¿sí? También se dice que él mandó un emisario allá en Austria a registrar el traje negro como el traje de etiqueta. No se ha encontrado ese registro, pero lo que yo he pensado, y es una conclusión muy mía, es que los europeos que podían viajar se daban cuenta de otras modas, otras telas, otras formas de vestir, ¿sí? Y conocieron algo que dijeron es el traje de etiqueta, que es el smoking. Entonces, basado en el protocolo del smoking, que es un traje negro con corbata blanca, la faja blanca, ¿sí? Pues ellos al cambio del atuendo le introducen el color negro y dicen es la etiqueta a la usanza mexicana. Okay. Por eso cuando ves el traje negro es a la usanza mexicana. Veo que te llama mucho la atención esto. Esto que ves aquí se llaman vaquerillos. Ajá. ¿Sí? Los vaquerillos, esto es piel de chivo merino. Hay gente en la actualidad que creen que esto es un adorno. Esto se usa desde los chinacos, siglos XVII y XVIII. Los vaquerillos tenían una función. Este pelo es repelente al agua. Lo que cae aquí no pasa el agua. ¿Qué son los vaquerillos? Bolsas. Esa era la finalidad. Guardar aquí documentos, ropa limpia, reatas, pólvora, lo que quisieran guardar sin que se les dañara. ¿Sí? Sí, es que estaba viendo que es muy parecida a la que trae en el cuadro. Sí, es similar, por eso está aquí, más no es la misma silla. A esto se le conoce como bastos. Si tú ves, esos son bastos redondos, que son cuadrados, ¿sí? Pero sí es similar, sobre todo los vaquerillos. Además, si esta silla hubiera sido de él, el fuste es muy amplio, él era muy delgado, aquí hubiera bailado. Y normalmente las sillas de Maximiliano eran sillas de ojal. ¿A qué se le conoce como ojal? Esta parte lleva aquí una ranura por la que queda oculto, queda por abajo el látigo y el cincho, quedan ocultos. Y esta silla es como las sillas que son actualmente. Ok. ¿Sí? Y bueno, aquí pasamos al siglo XX. Espéreme. ¿Qué querías tú? Pero, sí, o sea, él hace lo de la etiqueta y toda esta parte, pero él lo que, bueno, según lo que yo leí, él lo que hace es que les pide a los charros que usen más el chaquetillo en vez de la manga larga. No, la chaquetilla se usa desde el chinaco. No, por eso, pero que o sea, muchos charros querían usar el que él decía que se veía mejor con el chaquetillo, pero no es el que lo pone como moda. No, son sugerencias. Sugerencias de él. Y sí, quieren imitarlo, como te digo, en los galones franceses y demás, ahí sí empieza cierta influencia, más no que la haya modificado por completo. Y lo que sí, bueno, introducen, te digo, desde el siglo XIX, el botín charro, ¿sí? Que es el zapato de una pieza, que es el que trae el tacón redondo donde empieza la espuela charra. Wow. ¿Cómo va ligada la historia charra con la historia mexicana? Totalmente, pues ¿cómo se forjó la patria? ¿A bala? No, a caballo, con las reatas, ¿sí? Es la importancia de la charrería, ¿sí? Que realmente es la que te va forjando también la patria. Es correcto. Porque esa es la realidad, o sea, así, a nivel mundial, siempre todas las conquistas, las batallas y demás han sido a caballo. ¿Sí? Decía Napoleón que no había guerra que se ganara sin caballos. A ver. Sin caballería. Desde España, ¿no? Mucha gente se va a que sí estuvieron 8 siglos dominados por los musulmanes, pero no recuerdan que antes de los musulmanes fueron 6 siglos dominados por los romanos. Y todo era a caballo, caballo. ¿Sí? Entonces, a nivel mundial el caballo tiene una gran importancia. Y la formación de la patria fue con el charro, o sea, el chinaco, que es el antecedente del charro, ¿no? Por algo se dice, noble charro deportista de chinaco descendiente.
reparte galas y honores como fueron tus mayores, los llamados insurgentes. Ok. ¿Sí? Entonces, esa es la gran importancia que se tiene. Mira, aquí ya hablando del siglo XX, bueno, aquí nos habla de Ponciano Díaz. Ajá. Ponciano Díaz es un personaje que nace en la hacienda de Atenco. Okay. La hacienda de Atenco es de las haciendas más antiguas, o la más antigua de México, que su fundación está fechada en 1526. Okay. Fue de Cortés, y era una hacienda de toros bravos. Pues en esa hacienda, con los años, ahí nace Ponciano Díaz, que fue charro torero. Ponciano Díaz hace un viaje a España a tomar su alternativa y porta el traje charro y sorprende y llama mucho la atención porque empieza a hacer las cosas que no habían visto, ese toreo a caballo, poner banderillas y más, y con el traje charro. Llama mucho la atención y ahí es donde les echan el ojo, porque él iba acompañado de otros compañeros, les echan el ojo y los invitan para el espectáculo de Buffalo Bill. Entonces digamos que él empieza a internacionalizar la charrería y a dar a conocer el traje de charro de manera elegante. Por eso está ese traje aquí, no es que haya sido de él, pero es un traje además elegante poco común. Es un traje de gamuza de venado bordado con hilo de seda e hilo de oro. Pero fíjate que trae demasiados motivos prehispánicos. Tenemos a Tlaloc, a caballeros águila, danzantes de Tula y en la espalda la piedra del sol. Ah, ok. El sombrero hace juego con el traje. Sí. Me sorprende no ver a Quetzalcóatl. Igual y por ahí anda. Es que luego lo ponían así como codificado. Discreto, sí. O sea, ¿me estás diciendo que no es española la banderillamiento de toro en la suerte de caballo? ¿La banderilla? Sí. No, abanderillar al toro en caballo. No. Porque yo que tengo entendido, No. en la suerte de la tauromaquia, el caballo se usaba para la pica. Era alancear, se le llamaba. Alancear al toro, y era la lanza. La lanza, sí, pero la banderilla es... La banderilla no. Wow, eso sí no me lo sabía. Sí. Sí, no. Por eso llamó mucho la atención. Respeto a los que no les gusta la tauromaquia, respeto a los que les gusta la tauromaquia, pero sobre todo hacerlo a caballo, dejarse sacar al toro y torear a caballo. Y controlar al caballo. Porque era una tradición de la nobleza, sobre todo, el alancear al toro. Primero empezó alanceándose al toro a caballo. Posteriormente ya empezaron a hacerlo a pie. Sí, pero lo primero era a caballo. Y de ahí vienen muchas costumbres, juegos y demás, ¿no? La suerte de... Sí. Bueno, y aquí tenemos, mira, un potro. Que así es la manera correcta de ensillar a un caballo que se está amansando. Como puedes ver, no trae freno. Trae lo que se conoce como falsa rienda, es una falsa rienda. Sí. Que por cierto, está hecha de cerda. Casi a la par de tener que marcar al ganado, también se empezó a lazar a los potros, porque haciendo la necesidad de tener más potros, ¿para qué? Para tiro, para jalar las carretas, para trabajo, para montarlos. Y una de las cosas que también se comercializaba y que era industria en las haciendas era la cerda. La cerda es el pelo de la crin y de la cola, con lo que se hacían infinidad de cosas. Esto es hecho de cerda. Si lo puedes tocar, es pelo de caballo. Y tú lo has usado sin darte cuenta. Los cepillos, ¿sí? La cerda, se usaban para hacer hasta coladeras, que le llamaban sedazos. Entonces, era también un comercio, ¿sí? Y la Mesta regularizó todo esto, lo calendarizó, y dijo la Mesta, bueno, el tuzadero, que se les llamaba tuzadero, se va a llevar a cabo 2 veces al año en la temporada en la que no hay mosca. ¿Por qué? Porque es como se defiende el animal en el campo, espantarse las moscas. Entonces era inhumano que no hay mosca y que no tenga cómo espantarse. Entonces, en la época que no hay mosca era cuando se llevaban a cabo los tuzaderos. Para cuando llegaba ya la época de mosca, ya tenían pelo con el cual defenderse. ¿Sí? Entonces está la falsa rienda y trae la anquera. La anquera se usaba para amansar los potros. ¿Por qué? La anquera está hecha de gajos y tiene una parte que se le conoce como ruedo, y en ella van los coscojos. La anquera tiene 3 funciones. Si el caballo al montarlo mueve mucho la cola o la abre, que se llama rabear, es un defecto, se ve feo que un caballo esté... El caballo debe caminar con elegancia, con la cola metidita en una buena postura. El peso
los obligaba a acostumbrarlos a meter la cola. Ok. ¿Sí? Ahora, si era un caballo muy cosquilludo y muy pajarero, se les conoce como pajarero a los caballos que se espantan con facilidad. Si el caballo era un pajarero que vas montando y un ruidito se espanta, te agarra mal y te tumba. Bueno, para esto se ponía la anquera, para acostumbrarlo al ruido y quitarle las cosquillas por medio de los coscojos. Al ponérsela, tú sabías que el caballo, pues, cada que se mueve va a hacer más ruido, la trae, sabes, pero ya sabes, entonces ya vas prevenido. Y de usarla diario, llega el momento que se acostumbra al ruido, al peso, y se amansa el caballo. Y otra era protegerlo de las cornadas en el campo. Ajá. ¿Sí? Entonces, cuando ya el caballo está amansado, ya sale sobrando esto, ya el caballo ya te va a responder. ¿Sí? Y bueno, concluyendo ya con el recorrido, pasamos antes por fierros de herrar, ¿sí? Diferentes iniciales que estaban registradas en la mesta, pero esta imagen me sirve mucho para que la gente entienda cómo se inmovilizaba el toro para poderlo marcar, curar o capar. Y a esto ahora en la suerte charra se le conoce como terna porque son 3 los lazadores, pero anteriormente se lazaban también las manos del toro. Ahora nada más es cabeza y patas, ¿sí? Y son 3 los lazadores. Esto prácticamente digamos que es el origen de todo. Por la necesidad de marcarlo empezó, pero además la pintura me hace mucha referencia para que la gente sepa cómo se usa la reata y el uso de la cabeza. Aquí se ve. ¿Por qué se hizo la cabeza en la silla? Para la reata. La función de la cabeza es que es una especie de polea. Al lazar, la reata haciendo esto. Si tú lazas con velocidad a un animal muy pesado y amarras, corre el riesgo de que la reata se reviente. ¿Sí? Pero si tú das una vuelta y la reata va haciendo esto como una polea, vas apretando la mano, entonces vas debilitando la velocidad y la fuerza del animal. Cuando ya lo sientes que ya no está tan fuerte, entonces avientas una o 2 vueltas más para que se apriete y ya no se te va a reventar la reata. O sea, muy ingeniosos para hacer sus herramientas. De hecho, algo que leí que esto no lo... Bueno, al perder parte de México, los cowboys lo adaptan a sus sillas, pero es de nosotros. Sí, la silla mexicana es la única y de aquí se va hacia Estados Unidos. Ajá. Recordemos que todo lo que, como dices, antes que se perdiera era México todavía, Nuevo México, y eran vaqueros que trabajaban con ganado y demás, entonces adaptan la silla. Pero allá después no chorrean, no hace esa función de polea, al no hacer esa función de polea cambia la cabeza porque nomás es un lazo en el que amarran y ya. ¿Sí? Entonces modifican la silla. Y fíjate que la silla tejana, su origen es de Coahuila. Coahuila. Porque le llaman a la silla musqueña. Es muy similar a la silla tejana, el tipo de hombros que trae, nomás que son como curvos para que se atranquen ellos en un amarre que los detenga. ¿Sí? Y había un señor de Coahuila que se fue a Estados Unidos y fue como que el que empezó a llevar el estilo de las sillas y de ahí copiaron la silla musqueña a la silla tejana. Sí. Ahora, la rienda, pues la rienda nace aquí. ¿Por qué nace la rienda mexicana? Porque como no podían usar ellos esas herramientas que te he dicho, la pica y demás, es lo que podían usar a la reata. La rienda europea normalmente es a 2 manos, son bridas. ¿Sí? Entonces ellos tenían que tener el dominio de la reata, no podían tener, por eso nace la rienda mexicana, que es dominar al caballo con una sola mano. Por eso es tan especial. Y de hecho de ahí viene el saludar, en la suerte de colear, cuando sale el toro, se supone que levanta la mano hacia el sombrero, saludar, para después pachonear. Pachonear es darle una palmada en el lomo. La palmada es con la finalidad de ver que el toro no haga algún extraño. Al palmearlo puedes saber si el toro se da un sentón, o patea, o se te abre, entonces ya lo tanteas cómo va, para colearlo con más facilidad. Pero el origen de saludar viene desde esa época en los cerraderos, porque para demostrar que no traían las armas españolas, ¿sí? Ni la pica, Entonces a lo lejos ellos lo que hacían era levantar la mano, para que vieran que no traía las armas, nomás traía su reata. Van quedando esos antecedentes. Estoy viendo aquí la silla de Doroteo Arango. Es que aquí ya terminamos con la revolución y la postrevolución. Bueno, como te dije, todos eran los trabajos de campo en las haciendas. ¿Sí? Sí. ¿Qué fue lo que le dio el giro a todo? La Revolución Mexicana. ¿Por qué la revolución? Porque la revolución, ¿a quién ataca? A los hacendados. Sí. Los hacendados huyen de las haciendas, ¿sí? Se refugian
en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México, y al refugiarse en las ciudades, hacen corrales donde se ponen al azar y demás, pero de una manera nostálgica, recordando esas tardes de la hacienda. Y eso va dando origen a los primeros lienzos charros. Se ponen al azar a hacer sus jaripeos, que primero eran coleaderos, luego jaripeos, y hacen corrales, pero si el corral es un corral redondo y quieren derribar a un toro por la cola, pues como es un corral redondo, se comen rápido el terreno, ya llegaron a la pared. Entonces hay que anexarle la parte más larga para que el animal tenga la velocidad necesaria, haciendo la manga de lienzo. Y empiezan a hacer esas corrales, muy rústicos a lo mejor, y empiezan a practicar. ¿Sí? Y eso va dando origen a la charrería. Y el gobierno post-revolucionario, sobre todo Álvaro Obregón, trae una campaña nacionalista en la que acabaron con el porfiriato, entonces quieren demostrar el cambio y están apoyando mucho a todos los deportes, fomentar el deporte y demás. Pero dentro de la campaña nacionalista buscaban símbolos patrios, símbolos de nacionalidad, y curiosamente lo encuentran en la figura del charro. Si analizas las cosas, todo ese personaje que empezó siendo el trabajador de haciendas, el sirviente de las haciendas, con el tiempo evolucionó, se hizo guerrillero, entonces lo idealizan y pasa a ser de ese sirviente, pasa a otra categoría, es el ranchero libertador, el que nos dio la patria. Morelos, Guerrero, todos ellos eran rancheros que lazaban y coleaban y demás. Entonces el ranchero libertador, el que nos dio la patria. ¿Sí? Entonces lo idealizan y el charro es el símbolo de mexicanidad, el símbolo patrio. De hecho, se los hacen héroes en el aspecto, no nada más a ellos, sino al Siete Leguas, al Siete Machos, al Incógnito. Personajes que empiezan a... Que ya después, si tú lo quieres ver, era el Llanero Solitario, pero era antes que los empiezan a hacer para los niños, para que se identifiquen, los hacen héroes. De hecho, como dices... Sí, superhéroes, perdón. Ya héroes ya eran. Sí, interviene en ese movimiento, interviene mucho intelectuales y más, interviene Vasconcelos, ¿sí? Para dar todo ese toque de mexicanidad. Y fíjate que hay algo bien chistoso. Encuentran por la parte masculina al charro y por la parte femenina la china poblana. Pero la china poblana está un poquito desfasada, como 100 años atrás era la pareja del chinaco. Pero la china poblana se hizo famosa y además fue la que interpretó mucho a México. ¿Por qué? Porque hubo una bailarina rusa, Ana Pavlova, que baila el jarabe tapatío de puntitas portando el atuendo de china poblana. Entonces ya hace giras con ese atuendo, internacionaliza el atuendo como un símbolo de mexicanidad. Entonces queda la figura del charro y la china. Eso sí me dolió. Y bueno, sí, como decías, aquí estamos hablando de la época de la Revolución, pues aquí se tiene la montura y la pistola de Pancho Villa. Bueno, una de tantas, no es la única. Como te dije anteriormente, como sillas de general, el águila al frente de la cabeza. ¿Por qué cambia el águila? De acuerdo a la situación política del país. ¿Sí? En la mítica escena en Los Pinos, donde cuentan que antes de sentarse le dio 2 balazos. Y que además, porque se volvían locos los que se sentaban ahí, decía Emiliano Zapata. Zapata era muy, muy místico, y él no se quiso sentar. No, que le dijo, siente usted, general, que el que se siente está loco. Sí, no sé, y además no era la silla presidencial, era otra silla, la han tomado como la presidencial, pero no era la mera presidencial. O va a ser la de malas si se fuera, ¿no? Dijo Zapata. Esas son las cabezadas que traía el caballo de Zapata cuando llega a México. Wow. ¿Sí? Cabezadas es lo que sostiene el freno. Sí. Wow. El Zapata y la silla de Doroteo Arango. Y arriba en la cabeza, arriba de la cabeza de la silla tienes las iniciales de Doroteo Arango, la DA. Doroteo Arango. Por eso él era el único hombre que podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque él agarró el nombre del hacendado. Ah, sí. Pancho Villa. Pancho Villa. Entonces decían, Pancho Villa estuvo en Estados Unidos. No es cierto, estuvo en la Ciudad de México. No, no es cierto, o sea. Sí sabes que por eso los gringos le cortaron la cabeza. Querían estudiar su cerebro, porque decían que era un estratega militar buenísimo. No sé si has oído de las herraduras de Pancho Villa. No. Ah, pues ahí te va para que te la sepas. En esa parte, yo lo que tengo es su gran Legión del Norte. Nomás fíjate qué tan estratega era. Ahora las herraduras de Villa le llaman, las ponen como ortopedia. Okay. ¿Sí? Para liberar presión en el casco y demás, como ortopedia. Lo que hacen es que en la forma del casco, en lugar de lo normal, como va el casco de la herradura,
la inviertes. Ok. Bueno, aquí tenemos un casco, mira, el cual te lo puedo explicar. Ok. Ya andándonos en materias. Con permiso. Esta es la posición correcta, ¿no? De la herradura. Ok, sí. Bueno, ¿qué es lo que hacía Pancho Villa? Y ahora se utiliza como ortopedia, Ok. ¿sí? Para que cambie la pisada cuando tienen problemas los caballos, libere presión y demás. ¿Sabes con qué finalidad hacía esto? Para confundir al enemigo. Cuando seguían las huellas decían va para allá y con redeo para el otro lado. Va para Fíjate allá. qué estratega era. ¿Qué estrategia? Eso es la famosa herradura de Villa. Estos fierros, bueno, para mis amigos que les gusta, Ajá. ahora los manejan los notarios y cuestan mucho dinero el tener tu propia marca de herradura, de marca de ganado. Ajá. Estos son los fierros que los notarios de campo... Y estos son tan importantes que la marca de esto es el equivalente a una notaría pública, a una escritura pública. Es así de fuerte, entonces Y no además, cualquiera lo podía tener. No, además tenía que ser como la matrícula de un carro, no puede ser igual porque entonces pues ahí viene el problema, ¿no? No, por Si eso. las iniciales coincidían, pues tenías que meterle un garigoleado, algo que lo hiciera diferente. Que te lo hiciera diferente. Aquí viene sí. la gente y muchas veces ha encontrado sus iniciales. Y ya en son de broma les digo, tengo tantas que tengo las del baño. Aquí tenemos la WC, mira. Aguas, patrón. Aquí está la WC. La WC, sí. No, ya estaba buscando la mía, pero no. Si la busca a lo mejor la encuentras, ¿no? No, es el que me quieran marcar. No. Gracias. Por ahí vas a encontrar R's. Por aquí está la carrillera. Sí, ese es bueno, ahí lo que hice fue que está la silla de Pancho Villa. Ajá. Y la está flanqueando. Ahí está una R, mira. No, déjela así, espérese. A ver. Está viendo. Que te vayas quitando la camisa, por favor. Prefiero agarrar la suerte del toro, a ver quién me agarra. Sí, esto, bueno, aquí la idea es que está un revolucionario y una Adelita, Ajá. ¿sí? La gran Campesina, Adelita. para flanquear la silla de Pancho Villa, La ¿no? silla de haciendo Pancho Villa. alusión a la revolución. Y bueno, pues con esto concluimos lo que es todo ese viaje histórico por lo que es la charrería, ¿no? Okay. Y ya aquí es ya pues ver el acervo de diferentes monturas, hay vitrinas que contienen diferentes cosas, ¿no? Esa es la que me decías, ¿no? De que va oculta. No tenemos ni una de esas. No, pero o sea, que esto es lo que ocultaba, ¿no? O sea, el látigo, el fuete o la daga. A esta parte se le llama látigo, que es con lo que vas a amarrar el cincho. Las que entra aquí y esto queda por dentro y el cincho queda por abajo, pues queda oculto. Qué bonito. Entonces son vitrinas que esta tiene armas, ya vimos la de espuelas, allá tenemos una que tiene espadas, sables y machetes. El charro usa machete. Ok. ¿Sí? El militar usa sable o espada. El machete y el sable son curvos, con un solo filo. La espada es recta, con doble filo. Pero aquí vine a aprender con un señor muy conocedor de eso, que me explicó, ¿sabes por qué la curvatura del machete y del sable? No. Yo también dije, ¿por qué es curvo? Para desenvainarlo, o sea, sacarlo de su funda. Si tú haces esto, al ser curvo es más fácil que una espada que es muy recta, lo que tienes que estirar el brazo para sacarla. O sea, la espada, no puedes hacer esto porque está muy recta. Esa es la finalidad. Wow. No, porque tampoco te queda la mano. ¿Sí? Aquí no hay ninguna carabina. Ah, mira, sí hay una carabina. Hay dos 30-30, ahí están. Es la carabina 30-30. Que le falla a también Ambrosio. es una carabina, pero esta debe haber sido algún hacendado, porque, bueno, la personalizan y le meten muchísimo lujo, ¿no? En la madera meten el rameado, el águila republicana y damasquinada en oro. Okay. Y aquella que está de aquel lado, esa es muy especial, porque esa es con cañón ochavado, o sea que el cañón está en octágono, y tiene un trabajo precioso en la madera que trae. Petatillo le llaman a ese trabajo, que es como si fuera un petate. ¿Sí? Petatillo, rameado, un borrego cimarrón de cabeza, el águila republicana, y aparte trae aquí el asalto, una diligencia. O sea, toda una obra de arte. Qué dolor haber sido perderlas. Sí. Sí, porque lo tradicional era así. Sí, claro. O sea, esto te lo tenías que mandar a... Y estas eran más cortas porque eran de caballería, Ajá. para poderlas sacar fácil de la funda. Pues la 30-30. Sí.
y a manejo de una mano. O sea, sí necesitas las dos, pero Sí, sobre todo para cortar en el cartucho. momento que ibas, aventabas y vuelves Sí. a apuntar, o sea, era a manejo de una mano. Qué bonito. Es una caleza. Ajá. Aquí luego la gente también me pregunta que de quién fue. No es histórica. Esta fue del papá del doctor Islas, el que te digo que consiguió este lugar y del viaje a España. Él la donó para la federación. Ah, sí, es Esta histórica. caleza se conoce como caleza tipo landó. Landó. Dentro de la construcción de las carretas tienen sus nombres, ¿no? Si esta fuera un poquito más larga, trayendo de este lado el asiento igual a este, y con puerta sería la Victoria. Entonces existe la Victoria, la Landó, la Berlinesa, la Vogue, la Volanta, o sea, todas. La Guayín es esa que es un cuadro, que trae una especie de redilas chiquitas, igual de 4 ruedas, que lo ocupaban mucho en el viejo oeste, que le ponían esos arcos con las lonas. Ah, para ya. transportar. Esa se le conoce como Guayín, es más de carga. Acá voy. Sí, está la diligencia, que es la que es toda cerrada, entonces hay cantidad. Pero ¿por qué está aquí? Porque este era el carro de lujo de los hacendados. Ok. Y se hizo tradición que cuando un charro se casa, a la usanza charra se debe casar en una caleza, muy al estilo hacendado. Por eso es que puse aquí al frente, ¿sí?, esta acuarela del pintor Albarrán Pliego, que tenemos ahí toda su colección, una colección de Albarrán Pliego, Ok. ¿sí? Y esta se separó para que la gente ubique cómo es una boda, la usanza charra. Ahí se ve la caleza llegando a los novios. All right. Ok, muy bonito. De esta me llamó mucho la atención esta espada ahorita que llegamos. Esta de aquí. No, es esta de acá, la blanca. Si esa es donada por un general, ahí está su ficha técnica. Sí, la ficha técnica, pero todo el trabajo, Sí, pero es lo sí, que sí. nos decías. Mientras es redondo, Este es totalmente recto. Son más 2 difícil. metros. Sí, más difícil de todo lo que tienes que extender tu brazo para sacarla, ¿no? más bien los dos. No, porque va fijo a la montura. O sea, si traes la vaina amarrada a la montura, pues nomás es un brazo. Es esta, ¿no? La vaina. Sí. Y ahí tenemos el traje que perteneció a Jorge Negrete. Wow. Y ahora infinidad de trajes. Y bueno, aquí ese desfile de maniquís, son las 5 categorías del atuendo charro. A ver, ¿Sí? ¿cómo está eso? Empieza con faena, como lo puedes ver, es lo más sencillo, sin adornos, sin botonaduras, sin nada. Y su nombre lo dice faena, es lo más propicio para charrear, para trabajar, para Para la faena. Luego viene media gala. Media gala es que la botonadura nada más te lleva 3 mancuernas en los lados del pantalón. Ok. Si la botonadura llegara hasta abajo sería gala. Al llevar 3 es media gala, pero no necesariamente que traiga botonadura. El hecho de llevar un bordado, un adornado, pasa a la otra categoría. Lo podemos ver aquí claramente. Esta falda no lleva metal en ningún lado. Incluso el broche de la chaquetilla son alamares, no hay un broche metálico. Bueno, entonces, al ser adornada, la comparamos con la gris, que es totalmente lisa, faena, media gala. Incluso el color. El color no es invariable, ¿eh? Aquí tenemos 3 que ya son gala. En esos 3 de gala está el de hombre. Para que sea gala, la botonadura debe ser completa, de arriba hasta abajo, siempre y cuando sea en otro color que no sea negro, porque si es negro es Sí, es te había negro, dicho. ¿cómo dijiste? basado en el protocolo del Sí, smoking. es smoking de... pero bueno. Etiqueta. Exacto. Entonces, en otro color es gala, cualquier color, siempre y cuando sean colores serios. Ajá. Pero aquí tenemos 2 trajes de gala de mujer. En el caso del traje beige, la botonadura va de ambos lados, igual que en el pantalón. Eso es para evento social. Ok. Cuando va de un solo lado, del lado izquierdo, es para montar. ¿Por qué? Porque la mujer monta De lado, a ¿no? mujeriegas, monta de lado y la pierna la lleva arriba, entonces no puede traer la botonadura, se revienta. Sí. ¿Por qué monta la mujer así? Porque ahí hay un antecedente histórico. Estas sillas son europeas. Sí. En Europa se le prohíbe a la mujer montar horcajadas, Sí. que no abriera las piernas, se creía que perdía virginidad. Sí. Les diseñan estas sillas con un barandal para apoyar la cadera y montar de lado, para que no abra las piernas. La pierna derecha va arriba y la que queda colgando mete su pie en un estribo. Estas sillas las empiezan a traer los hacendados para las hijas, las esposas, para que monten
muy al estilo europeo, emulando lo europeo. Pero un señor mexicano la analiza y dice, voy a hacerla pero mexicana, porque los bastos, que es el cueraje, son totalmente europeos, muy amplios, en forma redonda, para que el sudor de la panza del caballo no manche los vestidos. ¿Sí? Entonces la modifica, quita el barandal, crece los cuernos y ya mete los bastos de la silla mexicana y nace la albarda charra para la mujer, que son aquellas que tenemos allá. ¿Sí? Y aquí, ¿qué? Más cómodo. Aquí, al sentarse, va la pierna derecha arriba, la izquierda abajo, mete el pie en el estribo, y al meter el pie, este cuerno te va a sujetar en esta parte de aquí. Si al meter el pie aquí te queda la pierna floja, aquí sí que está muy largo, entonces hay que acortarlo para que entre a presión. Ok. ¿Sí? Entonces, para acá no te vienes, porque traes la fuerza de aquí, más el apoyo del estribo. Para acá no te vas, porque aparte que este cuerno te sostiene. Okay, sí. Y ahí vemos a una mujer dando punta raya, y ve cómo va montada, ¿sí? De lado, sí. Entonces, por eso es que el traje de gala debe llevar para montar de un solo lado. No es que no les haya alcanzado el dinero para las demás. Ok. Ese es el motivo. Se reventaría al quedarse Se reventaría. cruzado. Y con el traje de charra siempre se debe usar la bota tipo Jalisco, que es esa bota. Muchas cantantes, sobre todo, cuando llegan a vestir de charras, cometen el error, más si son chaparritas, de usar bota de plataforma de tacón, tache, o sea, no es lo correcto. Debe ser la bota Jalisco. La bota Jalisco. Y luego tenemos nosotros la otra categoría, ya tenemos faena 1, media gala 2, gala 3, etiqueta 4. Es hombre y mujer, como te dije, traje negro, corbata blanca, camisa blanca, y es en el único traje donde se permite el botín negro. El botín en el caso del hombre y la bota Jalisco en el caso de mujer. Ok. Es decir, no puedes usar un traje gris o azul con zapato negro. Es nada más para etiqueta. ¿Sí? Ok. Y este traje no es para andar a caballo. No puedes andar en un lienzo charro con él. Es meramente social. Tiene sus excepciones para montar. ¿Cuáles son las excepciones? Una boda o un cortejo fúnebre, únicamente. Nada lo mismo. Es cierto. Después tenemos el de gran gala. Gran gala es, si tú traes botonadura, es un traje gala, pero si todavía a la botonadura le metes un bordado, y no necesariamente que sea en plata y oro, puede ser en sotage, puede ser en otros materiales, pasa a la categoría de gran gala, está más cargado, ¿no? Pues en estas categorías entra la rama femenil, pero aparte la mujer tiene china poblana y adelita o ranchera. Ajá. Que lo correcto es ranchera, pero se le empezó a denominar Adelita a raíz de Adelita Velar, de la revolucionaria, que fue como un ícono y demás, ¿sí? Y son los trajes que se utilizan para la escaramuza, el de charra y el de ranchera. ¿Sí? Adelita y ranchera. Porque el de china poblana también es social, ese no es para actuar. Montar sería también una excepción, como una escolta o un desfile únicamente, porque ahí ni siquiera se usa con botas, se usa con zapato, ¿sí? Entonces ni espuela llevan, en los otros sí. Porque aquí tenemos en este atuendo una variante. Esto es para montar y esto es para evento social. Sí. No te fijes ni en el color, no. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Para montar es... La falda, el cinturón. Exactamente, tipo cinturón como faja, el rebozo en la cintura y la bota tipo Jalisco. Para evento social, el rebozo puede ser en el pecho, en los hombros, alrededor, diferentes formas de usar el rebozo, menos en la cintura, y con la bota porfiriana, que es la bota de tacón de carrete y de agujeta o botón, nunca de cierre. Esas son las categorías del atuendo. Ok. ¿Sí? Y todo tiene su protocolo. Sí. Ahora, las sillas de montar, si es una silla totalmente lisa, como esta albardita es totalmente lisa, no lleva ningún adorno, ¿sí? Esa también, bueno, todas estas son lisas, no lleva ningún adorno, eso sería faena. Si ya lleva un adorno y demás, ya pasa a media gala. Si es piteada y demás, ya pasa a gala. Y si es muy piteada la montura y lleva ya plata, muy recargada de plata y demás, es gran gala. Y de acuerdo al atuendo, también es los arreos del caballo. Ok. ¿Sí? Ok. Qué hermoso. Perdón mi ignorancia, ¿esto qué es? Esos son diferentes nudos de hacer la gasa. La gasa es por donde va a entrar la punta de la riata para lazar. Ok. O sea, aquí está mochada, obviamente, pero se supone que de ahí sale toda la riata que la vas enredando y metes la punta. Y si ves, cada nudo es diferente.
En este caso, aquí la segunda se llama hembrilla. La hembrilla ya está hecha de cuero crudo, tú metes la riata y haces ese botón para que no se desprenda. Pero esa ya está hecha. Los demás son nudos que tú haces, se tuerce la riata y con cuerno de venado se perfora, porque si tú metes otro material puedes reventar la riata. Entonces medio la destejes, es muy dura, y metes el cuerno, como va de menos a más, como cóncavo, lo metes y cuando lo sacas rápido te da la oportunidad de meter las puntas para tejer los botones. Ok. Wow, qué hermoso. Qué bello es todo esto. Y aquí, Trajes. bueno, aquí tenemos una colección. Hay sillas, como te dije, hay dentro de los trabajos artesanales está la sencilla, que es lisa, hay piteadas, hay cinceladas. El cincelado es ese trabajo que ves allá, Ajá. literal con cinceladas, Lo que hay hacen los- encorrilladas. El encorrillado, digamos que se raja el cuero y se entreteje otro cuerito. ¿Sí? Ese tipo de silla ensilada la puedes ver ahí en Pinos Verdes, frente al Museo de la Ciudad de México. ¿Tienen ahí una cincelada? Sí, puede ser una talabartería. Ah, todavía. sí, en el caballo mexicano. Y tienen piteada también. Tiene piteada. Sí. Y Esta aquí vendría tenemos siendo una media gala, colección, esa tenemos una colección de sillas. ¿no? Ajá. Sí, sería media gala, Y esa gala completa. exactamente. Ah, que ya entendí. Sí, y además por el corte de silla. Esta se llama esqueleto cola de pato, no trae cantinas. Para Ok. que sea gala es con cantinas. Ok, sí. ¿Sí? Pero esta, de aquí para allá, son colección de sillas bordadas en hilo de oro y plata. Tú me dirías, yo la veo piteada, pero está sobre un maqueado, un petatillo de plata. Por eso está en la colección de las bordadas. Ok. ¿Sí? Entonces aquí son esta colección de bordadas. Y acá por último tenemos otro trabajo artesanal conocido como el chomite. El chomite es un estambre, se perfora la baqueta, se sacan y se va bordando a darle forma. Aquí se llama chorizo, esto es cocol, esto es grecas, pero fíjense en un detalle, que aquí a la gente hasta que se lo digo, lo relacionan y dicen, muy cierto. Cuando el indígena empezó a hacer todas sus cosas, para sentirlo muy propio, se dio una libertad. ¿Cuál fue esa libertad? Plasmar su cultura prehispánica. Las grecas. Todo lo que encuentras en una pirámide lo vas a encontrar en la charrería, sobre todo grecas, guías, flores, águilas, serpientes. Todo está plasmado para sentirlo muy propio. ¿Sí? La greca de la... Desligarse totalmente de lo europeo y sentirlo muy propio. Oye, pues lo mantuvieron su cultura viva en forma de secreto. ¿Sí? De hecho, se ve mucho en la... Ay, ¿cómo se llama? En los en los tallados de las azulejos. piedras, ¿sí? En los La azulejos Talavera, ¿no? de Talavera. Ajá. Y aquí son colección de frenos y estribos. Aquí hay 2 pares de estribos charros, luego hay un par de estribos coloniales, y estos son estribos moriscos, o sea, de los que usaban los árabes, Ajá. que realmente, si analizamos, es de Arabia a España, de España a México, ¿no? Correcto. Pero como te decía, al prohibirles, provocaron que surgieran las cosas muy propias, muy mexicanas. Sí. Y hablabas hace rato de la silla vaquera. Sí. Bueno, acá atrás de ti tienes una silla vaquera, que esta la donaron hace aproximadamente 2 meses. La viuda del director de cine Felipe Casals, la tenía en su casa, se perteneció a Felipe Casals y esa fue protagonista en esa película Chico Grande, con Damián Alcázar. Entonces la señora decidió donarla aquí a la federación. Algunos charros sí dijeron, pero es que no es silla charra. Pues no, pero sirve precisamente para el público que no conoce y vean la diferencia entre una y otra, ¿no? También Sí, ahí tenemos otra tejana. Lo que estaba leyendo es de que sí, bueno, toman muchos de los aditamentos de la silla y la adaptan a sus necesidades, pero literalmente es una adaptación de la silla mexicana. La ¿sí? silla de los cowboys. Sí. Y al final de cuentas, pues, también fueron parte de nosotros en su momento. Claro. Bueno, se ha hecho un análisis de que toda la zona de lo que ahora es Texas, los primeros que empezaron a meter ganado eran todavía apellidos muy mexicanos, Sí. muy del norte, Treviño, ese tipo de... Pero después los mismos gringos los expulsaron y se quedaron con las tierras ya y ahí adoptaron ya la ganadería. Sí, O sea, pero hubo un abuso también. también hay que recordar que Texas duró varios años siendo un país independiente antes de ser absorbido por la Sí. Unión Americana.
Y bueno, aunque o sea, estoy insistiendo, todo lo que es Texas, Nuevo México, la Alta California, que de ahí viene la historia muy vacía de que para no perder la Baja California la dividen en dos, para que sean dos estados y no la Dos pierdan. estados. Entonces esta parte es que muchas de sus tradiciones allá también son mexicanas, ¿no? Sí, O sí. sea, independientemente aunque Y la tratan de borrar. todo, aunque no se quiera, siempre va a llevar un mestizaje, Y el un mestizaje. intercambio cultural. Pero, Y acá para el cierre tenemos una colección de sillas conocidas como exóticas, ajá, porque esa es de piel de cocodrilo, la otra es pitón y lagarto, que la donó Vicente Fernández, aquella otra que tiene la baqueta sin quitarle el pelo, ok, ¿sí? Con todo el pelo, y atrás del otro lado hay otra que trae incluso incrustaciones de serpiente. qué hermoso es todo Y eso. si hablamos de monturas, déjame platicarte algo Sí. que me sucedió aquí una mañana. Me llegó un señor y me dijo, buenos días, yo buenos días, y lo único que me dijo fue, oiga, es que fíjese, soy cartonero. Y yo así, está bien. ¿Y qué pues vino? Mire, me mandaron para acá por esto. Yo cada año participo en un concurso de piñatas en el museo, ¿cómo se llama? El Museo de Arte Popular. Ajá. Y se me ocurrió hacer mi piñata en forma de silla charra, pero nunca las he visto. Entonces vengo a ver si me enseña cómo es una silla. Hácele. Le enseñé las piezas, todo tipo de sillas, tipo de bordados. Entonces venía muy seguido hasta que le dije, oiga, tengo una silla que está en reparación ahorita y está desbaratada, o sea, todas las piezas sueltas. ¿Por qué no se traen que sacar molde? Me dijo, ¿se puede? Sí. Trajo su papel craft, sacó sus contornos, apuntó las piezas y ya se fue. Tardó 3 meses, me mandaba fotos de sus piezas. Ahí vamos, ahí vamos. Después de 3 meses, un jueves me manda un WhatsApp a decirme que me espera en el Museo Arte Popular para el concurso. No pude asistir y para el lunes me dice que ganó el segundo lugar entre 198 piñatas. Wow. Este museo es muy especial. Para poder concursar tienes que estar apegado a lo tradicional. Si no estás apegado a lo tradicional te descalifican, no puedes concursar. Una piñata está hecha de cartón, papel y sobre todo la tradicional sobre una olla de barro. Aquí tenemos la piñata y lo que se logró después. Este señor se llama Jaime Segovia. Como puedes ver, todo es cartón. Es una piñata. Sí. Sí, y la vemos, está sobre una olla de barro. Y no la van a agarrar a palos, no inventan. No aguanta piñata. Pero fíjate el trabajo tan exquisito que hizo en eso que estás viendo, el cincho, y es papel. Ve el tejido de ese cincho. A mí es lo que más me es papel. Sí, pues no podía ser otro material, si no lo descalifican. Wow, parece hilo. Sí. Parece cáñamo. El papel lo hizo así, como le llaman, como cola de ratón, así enredadito y así. Sí, porque acá sí se ve el bordado papel. Pero Sí. sí pensé que era... No, no es todo, es papel. O sea, los detalles de aquí de los costados, la flor de lis y el caballo, sí se ve el papelito, pero... Sí. Bueno, incluso hasta sí, pero ese sí pensé que había sido... Y todo es papel. ¡Wow! Qué pasión, qué arte de la persona, ¿eh? O sea, Sí, y le puso, como lo hacía, su machete, el cuartero, la cuarta, el zarape, la mantilla. Esta es su mantilla. Ajá. Y esto respetando lo hizo como si fuera plata. Él se dio cuenta que la plata pues brilla por un lado y por otro se va oscureciendo, entonces Ajá. dio esa tonalidad así como que... No, y aparte, respetando lo de La olla de barro, está armada sobre una olla de barro. sobre una olla de barro. Sí. Pero el detalle es impresionante, ¿eh? ¡Wow! Ay, no, es hermoso todo esto. Y bueno, pues con esto concluiríamos lo que es este recorrido histórico. Espero te haya servido y... Muchísimas gracias. No, hombre, ¿de qué? Al contrario, es para mí un placer y un honor haber estado aquí en este lugar, en el Lienzo Charro. Vengan, Bueno, no es lienzo, ¿quién es? No es Es la Federación Mexicana de Charrería Charrería. y el Museo Nacional. Vamos a poner otra vez técnicos. Sí, sí, sí. La Federación Mexicana de Charrería, vengan a visitarlo. Está de lunes a viernes. Tienen horario de oficinata, se los ponemos allá afuera. Nos encontramos con nuestro amigo Humberto Carmona, guía y curador de aquí del ya el museo. curador del museo y su amigo Saudo K, mejor conocido como Dios quiere morir. Solo les puedo decir gracias, vengan a la cultura, vengan, pregunten, siempre hay algo nuevo que aprender. Muchísimas gracias. Y gracias por, pues de esta manera también apoyarnos a difundir, a dar a conocer más el museo, porque de alguna manera esto nos ayuda a que más gente conozca, venga y le cambie la perspectiva.
Muchas Es gentes correcto. que vienen traían otra idea de lo que es la charrería y cuando salen de aquí me lo han dicho, me voy orgulloso de ser mexicano, ahora entiendo lo que es y ya lo ven desde otro punto de vista. Es que eso es lo que yo creo que es lo más importante que nosotros tratamos de hacer, que es que vean que ser mexicano es muy padre, que tenemos mucha historia muy bonita, que no nada más es la imagen que nos quisieron hacer los gringos del bandido, del que se duerme ahí en un Desgraciadamente rincón. en eso influyó un poco el cine, las películas, de Ajá. hacer el bravucón, que chavalazos. Bueno, todavía el barabucón no, del flojito, Ah, sí, sí, sí. del no, que realmente el mexicano siempre tuvo esta suerte de que se le prohibió en la época virreinal, y aún así lo hicieron. Se nos ha prohibido hacer todo y aún así lo hacemos. Nuestros amigos que lo escucharon, que estuvimos incluso contra los nazis, los chorros estuvieron, Sí, y que realmente el ser mexicano es más allá de lo que uno piensa, así es. que es más grande de lo que somos más los buenos que los malos, y que independientemente de lo que quieran ver, la tradición siempre se ha fundido con lo moderno, con lo nuevo, porque hemos pasado por 500 años de historia y un poquito más. Un poquito más. Y seguimos siendo actuales porque la charrería sigue siendo algo real, sigue siendo algo que se ve, sigue siendo algo que Es importante que no se pierda esa tradición, está basada en todos esos inicios, ¿no? y que sigue dando a cada quien lo nuevo, y alguien le sigue sumando más y más, hasta el grado de que estuvimos en los certámenes de belleza. Sí. Y del otro lado, pues ver toda la historia, que es hermosísima. Y además valorar una cosa, que todo esto son una industria que le da trabajo a todos esos artesanos, Ajá. porque en la charrería todo es arte, el talabartero, el herrero, infinidad, el sastre, el sombrerero, todo es hecho a mano, Todo este todo es choma. artesanal, esa es otra de las cosas importantes. Sí, qué padre. ¿Sí? La verdad, muchísimas gracias. Pues gracias. Que tenga bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, señor.